Bueno, ya tocaba, también estoy bien, viejo. Ok. ¿Cómo están, muchachos? Con todos, muy buenos días. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Eh, Hoy día enmascarado desde el hospital haciendo clase. No es que esté mal, ya les expliqué por qué. Así que el día de hoy vamos a seguir con el avance de nuestro curso. El día de hoy, ya como le están viendo en la portada de diapositiva, tenemos que hacer el periodo llamado como la reconstrucción nacional. ¿Ya? Cuando hablamos de la reconstrucción nacional, recordemos lo que hemos visto en la clase anterior. Habíamos hablado de la guerra contra Chile, y como dijimos al final de la clase, el Perú había quedado mal. Bueno, mal es poco, había quedado re mal, había quedado sumamente en crisis. Recuerden solamente para poder servir de base a lo que vamos a hacer el día de hoy, recuerden que perdimos territorios, perdimos Tarapacá para siempre, de acuerdo al Tratado de Ancón, y por 10 años, de acuerdo al Tratado, Tacna y Arica, aunque en realidad se va a terminar perdiendo por muchos más años más en la práctica. Con esto perdimos el salitre. Chile, recuerden que en el Tratado de Ancón también obtiene 1 millón de toneladas de guano, lo cual no se saca en 15 días, sino que va a ser casi durante un año. Así que tampoco tuvimos ingresos por la venta del guano, ¿ya? Tercero, las haciendas azucareras, recuerden que habían quedado destrozadas producto de la guerra, saqueadas e incendiadas, ¿ya? Muchos trabajadores aprovecharon el momento, sobre todo chinos, y se fueron. Así que los hacendados, grandes, medianos y pequeños, se van a terminar viendo muy golpeados producto del conflicto. Del punto de vista económico, nuestras principales fuerzas productivas, generadoras de ingresos, quebradas. De los 18 bancos que habían en el país, 16 quebraron. La moneda devaluada, se estableció un billete llamado el Inca, ya totalmente devaluado y que la gente no quería usar, ya. No había bancos en el Perú que pudieran financiar la reconstrucción y la formación de empresas dando préstamos, no había, ya no había. Desde el extranjero, profe, no nos podían dar préstamos. El Perú es un país no solamente quebrado económicamente, sino también social y políticamente. Muchos caudillos militares que terminaron peleando en la guerra, por ejemplo Cáceres, uno de ellos el más resaltante, se opone al gobierno de Miguel Iglesias por haber firmado el Tratado de Ancón y finalizar la guerra contra Chile. Entonces terminaba siendo este personaje, ya Cáceres, una amenaza al sistema. Y no solamente era uno, sino que eran varios otros más. Desde el extranjero lo que se veía en el Perú era un país, repito, quebrado y fragmentado, al borde de la fractura. Es decir, se pensaba que en algún momento el Perú se podía dividir en 7 u 8 regiones independientes. Entonces, ¿qué inversionista, ya, qué persona con dinero del exterior se le va a terminar ocurriendo la idea de prestarle plata a un Perú que en cualquier momento puede desaparecer y quién me paga lo que he prestado? ¿Qué inversionista va a querer hacer un negocio en un país cuya moneda es inestable y cuya situación política es tan grave? Absurdo. De tal manera que no había plata adentro, no había plata de fuera que quiere ingresar, así que el Perú económicamente estaba mal. Ya que estamos hablando de las haciendas destruidas ya por la expedición Lynch, recuerden siempre algo. Primero, ya no hay mal que dure 100 años, ya ni cuerpo que lo resista, ya. Segundo, cuando alguien pierde, otros ganan. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta en tu vida en general, ya. O sea, cuando analices algo, recuerden, hay sectores sociales, ya, o sectores empresariales que se ven perjudicados por una situación, pero cuando alguien se ve perjudicado, otro se ve beneficiado. Entonces, siempre hay que terminar buscando eso. Insisto, las haciendas agrícolas de la costa, sobre todo el norte del país, se van a terminar viendo saqueadas e incendiadas. Los pequeños y medianos hacendados, o sea, los pequeños que tienen tierras y tienen ganancias, digamos así, lo suficiente como para vivir bien, pero no son millonarios. Los hacendados medianos, que sí tienen más plata, pero que tampoco terminan siendo la oligarquía, los hombres más ricos del país, ellos se van a terminar viendo sumamente afectados por la destrucción. Sus capitales se pierden, ¿ya? Pierden su producción, pierden el comercio externo, han perdido mucha plata, se las han terminado quitando por las buenas o por las malas. La cuestión es que están quebrados. Pero, si bien los grandes hacendados también se van a terminar viendo golpeados, ellos son los que aprovechan la situación. Porque cuando el pequeño ve que no tiene dinero, que ha perdido su plata, que ha perdido su producción, que ha perdido sus maquinarias, su tierra se deprecia. Es decir, si un terreno de, digamos, 10.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, terminaba valiendo, por ejemplo, ¿ya? 2 millones de soles, pues ahora, con toda la situación económica, vale 500.000 o 300.000. Entonces, este pequeño empresario tiene dos posibilidades. O espera que pase la ola para poder invertir, o desesperado comienza a vender tierras. Ahí es donde los grandes hacendados se hacen más grandes todavía. ¿Por qué?
porque compran ya a muy bajo precio las tierras de los pequeños y los medianos, naciendo, y recuerda bien esto, naciendo en esta época de crisis los llamados latifundios, las grandes extensiones territoriales. Si un hacendado antes venía teniendo 500 hectáreas de tierras, durante este periodo de la reconstrucción nacional, repito, cuando los grandes absorben a los pequeños, ya no tienen 500, tienen 2000, ya tienen 3000, ya tienen provincias enteras bajo su mando, de tal manera de que, repito, el pequeño y el mediano hacendado quebraron y los grandes hacendados aprovechan la situación incrementando sus dominios. No solo peruanos, sino también que extranjeros ven la situación y comienzan a comprar un montón de tierras. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿ya? A ver si me lo escuchas. Y yo lo he mencionado antes, pero como han funcionado las dos olas, tal vez alguno no lo sepa o alguno no lo recuerde. Si yo tuviera mucha plata, ya ponle, me saco la tinca y gano 10 millones de soles, ¿sabes qué cosa lo quería? ¿Ya? Lo que haría es irme a Venezuela, ¿ya? Es irme a Venezuela y compro, ¿ya? Y compro un montón de terrenos, porque lo que falta en Venezuela es dinero, ¿ya? Entonces, yo con mis 7 millones de soles, que vendrían a ser casi 1.700.000 dólares, me termino comprando la mitad de un distrito entero seguramente, ¿ya? Repito, profesor, pero si Venezuela está en crisis, ¿eso cómo te convendría? No es que Venezuela esté en crisis ahorita, ¿ya? Sea como sea, esa crisis va a terminar acabando. En algún momento ese gobierno ya no va a resistir más, lo van a sacar del poder, se va a terminar retirando, va a haber un golpe de Estado, va a haber estabilidad económica, y esos capitales van a terminar, ¡pum!, creciendo. Y lo mismo que pasó acá. En época de crisis hay que terminar haciendo inversiones pensando en futuro. Y eso es lo que se hizo durante este periodo por parte de los grandes hacendados y empresarios extranjeros que también van a terminar comprando muchísimos terrenos en la zona de la costa norte. Por si acaso, estoy poniendo eventos, ¿eh? Hay que ser, y espero lo estén entendiendo porque te lo dije la vez pasada, hay que ser ahora muy preciso con conceptos, con ese tipo de cosas, ¿ah? Ya con ese tipo de explicaciones. Porque tú has visto que en el examen de admisión han habido preguntas muy conceptuales sobre el nacionalismo, sobre el tema, por ejemplo, del difusionismo en las propuestas de Max Zulle. Entonces, están viniendo mucho concepto. No sé si esta va a ser la forma en la que San Marcos se va a encargar de preguntar ahora permanentemente, y si lo es, bienvenido, pero hay que estar preparados precisamente para el tipo de explicaciones, más que solamente datos, ¿ok? La otra cuestión, no te olvides, regresando a cómo había quedado el Perú después de la guerra, es que mucha población estaba armada, ¿ya? Mucha población estaba armada. Muchos indígenas, por ejemplo, que estaban con Cáceres, estaban armados para enfrentar a los chilenos, pero, cuando acabó la guerra, esta misma población recuerda que ellos siempre habían sido explotados. Así que yo tengo las armas para poder vengarme. Y comienzan a atacar a los gamonales o dueños de tierras en la sierra que se pusieron del lado de los chilenos, ¿ya? Los saquearon, ya lo saquearon. Ahora yo tengo la fuerza para poder saquear. Entonces el Perú está quebrado económicamente, con una movilización social violenta, una lucha de clases muy fuerte entre el campesino armado y el gamonal que ahora le están saqueando sus recursos, pero además recuerda otra cosa. Recuerda que Nicolás de Piérola, que dio golpe de Estado en plena guerra contra Chile, acusó directamente al Partido Civil de la situación por la que estábamos pasando, porque Manuel Pardo, no se olvide, redujo el presupuesto militar y la compra de armamentos, y porque Mariano Ignacio Prado se retiró durante la guerra, ¿ya? Llamándolo maricón, espero recuerdes tú. Cuando Miguel Iglesias asume la presidencia de la República y firma el Tratado de Ancón, él va a terminar mencionando que nuestros líderes políticos, ya, por no perder sus negocios, terminaron haciendo que la guerra se prolongue por mucho tiempo, derramando sangre y dinero, ya, y le echa la culpa al Partido Civil de toda esta situación. Entonces, una consecuencia política, que ha sido pregunta de examen de admisión, es que el Partido Civil se debilita. O sea, le echaron con ventilador, le echaron todo el barro, ya, de la culpa de la derrota en la guerra del Partido Civil. Y por otro lado, la otra consecuencia política es que cuando el Partido Civil pierde poder, otro lo gana. ¿Y quiénes lo van a ganar? Los militares. Por eso es que ahí ya comenzamos a hablar de lo que sucede en esta época. La clase que vamos a ver el día de hoy, como dice el título, es la reconstrucción nacional. Es el periodo de cómo terminamos sacando de las ruinas al Perú después de la guerra contra Chile, y esto va a tener un periodo de 16 años. 16 años que se caracterizan, ya, vamos a ponerlo ya, vamos a comenzar con el avance, que va a ser caracterizado por el gobierno de caudillos. Profe, ahí dice caudillos militares, ¿ya? Voy a terminar resaltando el punto. Durante todo el periodo de la reconstrucción nacional, el gobierno va a ser dirigido por caudillos, ¿ya? Espero recuerdes el concepto porque lo vimos hace algunas semanas atrás. Un caudillo termina siendo
un personaje, que viene teniendo una gran capacidad de movilizar gente armada, ¿ya? A su favor, a su favor. Recuerden que después de la independencia tuvimos el caudillismo militar, ¿ya? El primer caudillismo, ¿ya? De 1827 hasta 1872. Pero durante la reconstrucción nacional vamos a terminar teniendo nuevamente un gobierno de caudillos. En la primera etapa, en el llamado el segundo militarismo, los caudillos van a ser militares. Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, Miguel Iglesias. Y en la segunda etapa, de 1895 al 99, el caudillo ya no es un militar, es un civil, Nicolás de Piérola, quien también, como lo estamos viendo en este cuadro que está en la parte superior izquierda, se hace referencia a Piérola ingresando con tropas, ¿ya? Bueno, con tropas no, con población armada, ¿ya? Desde Cañete hacia Lima. Y de esa manera van a terminar derrotando a Cáceres y dando un golpe de Estado. ¿Ya? Dando un golpe de Estado. Entonces, repito, él no era militar de formación, pero era un civil, ya un civil, que pudo movilizar gente armada y que terminó utilizándolo para poder llegar al poder. Característica propia del caudillismo. Ahora, cuando hablamos de este proceso, vuelvo a repetir, la reconstrucción nacional es la época de, número uno, el gobierno dirigido por caudillos, militares primero y civil después, ¿ya? Que asumen el control del Estado tras la crisis generalizada que se desarrolló después de la guerra contra Chile, ¿ya? Entonces, el primer momento, no te olvides tú, termina siendo la época del segundo militarismo, que es lo que terminamos teniendo como título en esta diapositiva. El segundo militarismo, ya, insisto, se va a desarrollar entre 1883 hasta 1895, durante un lapso de 12 años. ¿Quiénes van a gobernar? Caudillos militares. Primero Miguel Iglesias, que dio un golpe de Estado, que va a ser respaldado por parte de Chile para ser presidente de la República, ¿ya? Luego Cáceres, que lo saca el gobierno mediante un golpe de Estado y es electo presidente. Remigio Morales Bermúdez, del mismo partido de Cáceres, llamado el Partido Constitucional, y además de eso, Cáceres en un segundo periodo, pero que va a durar muy poco tiempo porque también recibió un golpe de Estado por parte de Piérola, ¿ya? El gobierno es dirigido por caudillos militares, ¿ya? Y recuerda, hay una gran inestabilidad política. Ya veremos eso durante el desarrollo de la clase. ¿Cómo está el Perú económicamente? Ya te lo mencioné, quebrado. Perdimos Salitre, perdimos el control del guano, las haciendas destruidas, los bancos quebrados, la moneda devaluada, inversiones extranjeras casi nulas, préstamos extranjeros casi nulos, no nos dan plata, nos vienen a cobrar el dinero. Así que la situación es complicada. Pero ¿por qué me dices que hay una relativa estabilidad política? Ya lo veremos en la clase. ¿Por qué? Porque el partido mejor organizado, con mayor cantidad de votantes, termina siendo el partido civil. Y el partido civil va a ser una alianza momentánea con el partido constitucional de Cáceres. Y eso permite de que no hayan tantos conflictos internos o enfrentamientos. ¿Por qué se hacen las alianzas? No es casualidad. Cuando un partido le da su apoyo al otro, no es gratis, ¿ya? Cuando te dicen que es por la gobernabilidad del país, por el bien común, ese es el floro, ¿ya? Ese es el floro para el público. En la práctica es, yo te doy mis votos, yo te doy mi beneficio, ¿y qué gano yo? ¿Ya? ¿Qué gano yo? Eso lo vamos a ir viendo también en el desarrollo de la clase. Como te dije, en el caso del agro, vamos a tener respuestas diferentes. En la costa hay una reconstrucción, una reorganización. Pequeñas y medianas haciendas van a ser absorbidas por los grandes hacendados, ya, formándose latifundios, mientras que en la sierra, ya, los gamonales, los dueños de tierras, van a ser muy golpeados, sobre todo porque perdieron mano de obra, pero además de eso porque van a ser muchos de ellos atacados por parte de población rural armada, ¿ya? Y la descentralización lo veremos como parte de las medidas del gobierno de Cáceres. Entonces, vamos avanzando, ya vamos avanzando. Durante este periodo del segundo militarismo, ¿ya? Vamos a terminar encontrando cuatro gobiernos, ¿ya? Cuatro gobiernos. Y comencemos con el gobierno de Miguel Iglesias, ¿ya? Recordemos, ¿cómo llegó este hombre al poder? ¿Ya? Cuando Andrés Avelino Cáceres terminó planteando movilizar sus milicias indígenas hacia la Sierra Norte, ¿ya? Recuerden ustedes que Miguel Iglesias, coronel del ejército y además un poderoso hacendado cajamarquino, terminó encabezando a los hacendados de la zona y terminó estableciendo el llamado Manifiesto de Montán, ¿ya? En el cual planteaba ponerle fin a la guerra y establecer una alianza con Chile para derrotar a Cáceres, ¿ya?
De esta manera, repito, Cáceres fue derrotado en Huamachuco y los chilenos respaldan la llegada de Iglesias al poder, quien termina aprobando la firma del Tratado de Ancón, ¿ya? Miguel Iglesias es odiado por la gente. ¿Por qué? Porque mientras que Cáceres ha peleado más de 2 años contra los chilenos, el otro vino y suscribió la derrota, ¿ya? Eso le terminó debilitando tremendamente su imagen. Pero él tiene que terminar aprovechando la situación y buscar, ya, que él no sea el culpable. Le tiene que echar la culpa al otro, ¿ya? Así es la política, ¿ya? Yo puedo estar haciendo mal, pero hay otro que hizo más mal que yo, ¿ya? ¿No? Así que de esa manera se justifica. Los pecados de los otros, ¿ya? Terminan debilitando los nuestros. Eso no debería ser así, pero en política se usa mucho, ¿ya? Entonces, Miguel Iglesias, ¿qué es lo primero que hizo? Miguel Iglesias va a terminar mencionando que la culpa de la derrota para la guerra contra Chile la tiene el Partido Civil, ¿ya? La tiene el Partido Civil. Así que, ¿qué se hizo con el Partido Civil? A todos los miembros del Partido Civil, y si habían ocupado un cargo en el gobierno durante, ¿ya?, el primer civilismo de la guerra contra Chile, automáticamente terminaron siendo juzgados en el Tribunal de Justicia, ya, o sea, en lo que ahora llamamos el Poder Judicial. Se estableció un proceso de juicios en contra de los miembros del Partido Civil. No te olvides tú, ya, no te olvides tú. Entonces, pero fue una pregunta. ¿Muchas personas fueron encarceladas? Sí, muchas personas fueron apresadas, pero la mayoría de ellos no va a terminar teniendo ya una sentencia negativa. Muchos van a terminar siendo liberados, porque en realidad no es que no fueran corruptos. El problema es que no había cómo terminar probándolo. El problema es que el proceso, ya digamos así, la denuncia que se hace para poder capturarlos no terminaba teniendo suficientes pruebas, ¿ya? Así que los capturaron, los metieron a la cárcel, se hizo todo un escándalo político, un escándalo mediático para decirle que el Partido Civil era el culpable de todo nuestro caos, y suficiente. Eso es lo que se estaba buscando. Luego comenzaron a ser liberados, pero ya su imagen, repito, había sido golpeada, acusados de haber sido los promotores de la derrota en la guerra. Es política, ya es política. Por ejemplo, ¿quién ha sido nuestro presidente anterior? Vizcarra, ¿no? Ya, entonces, si Castillo quisiera ya hacer un poco más de escándalo, él terminaría diciendo, ¿no? Durante la época de Vizcarra y Sagasti se han terminado gastando dinero de una manera ineficiente, que hay un montón de funcionarios de este periodo que van a sacar nombres que terminaron beneficiándose, etcétera, 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 y los comienzan a meter a la cárcel. La gente estaría contenta, ya, la gente estaría contenta, porque sí, qué malos estos hombres que se gastaron la plata en la época de la pandemia, ¿ya? Entonces, golpear al otro es una forma de terminar fortaleciéndose a uno mismo. Y eso es lo que hace Iglesias. Golpea al partido civil para decirle que la derrota no es su culpa, ¿ya? No es su culpa, es la culpa de los otros, del Partido Civil, ¿ya? Pero insisto, aún así la gente lo odiaba por haber terminado claudicando ante Chile y oponerse a Cáceres, que era muy querido entre la población. Ahora, ¿qué necesitaba el Perú? Ese es un punto importante. ¿Qué necesita el Perú en ese momento? En ese momento lo que teníamos que hacer era ponerle un freno de mano, ¿ya? Frenar la crisis económica tan dura que se venía teniendo. Y la medida más importante que se tenía que hacer, sin duda, ya era establecer un cambio monetario. Nuestra moneda estaba devaluada y seguía cayendo, seguía cayendo. Problema, ya problema. Vamos a poner un ejemplo. Hasta hace algunos meses, la moneda que nosotros usábamos se llamaba Nuevo Sol. Por si acaso, ¿eh?, debes conocer ese dato. Ya no se llama Nuevo Sol, se llama Sol. Ha cambiado ese nombre. Pero recuerden que este nuevo sol apareció en 1990-91 con Fujimori, ¿ya? Con Fujimori. Antes de Fujimori, el INTI, totalmente devaluado en la época de Alan García. ¿Qué pasó? 1 millón de INTIs pasaron a ser un nuevo sol. Se licuó la moneda y se terminó estableciendo una moneda un poco más estable y sólida. No te olvides, ya no te olvides. Eso es lo mismo, ya, eso es lo mismo que debía suceder. Profe, una pregunta, cuando se hizo este cambio monetario, ¿la gente se afectó? Por supuesto. Tú podías tener en tu cuenta bancaria 320 millones de INTIs y cuando se hizo el cambio monetario tenías 320 soles, ¿ya? Pues mucha gente terminó quedándose muy mal económicamente. Mi papá tenía algo de 900 millones de INTIs, siempre termina diciendo, y al final se terminó quedando con 900 soles, que no le alcanzaba ni para 2 meses, ¿ya? Siendo muy austero en los gastos. Entonces, repito, volvamos al tema. Iglesias tenía una moneda devaluada y tenía que hacer un cambio urgente. Pero Iglesias sabe que la gente lo odia, ¿ya? Por el tema de la guerra contra Chile. Y lo odiaría mucho más si es que terminaría estableciendo ese cambio monetario, porque la gente se iba a terminar quedando sin dinero, ¿ya? Sin dinero. Por eso es que Iglesias, cobardemente, decidió hacer otra cosa, ¿ya? Para que no lo odien tanto, en lugar de cambiar la moneda, estableció un nuevo impuesto.
ese nuevo impuesto se le conoce con el nombre de la contribución personal, ya la contribución personal. Aquí está en el cuadrito de Iglesias, contribución personal. ¿Qué decía la contribución personal? Muy simple. Todos los mayores de edad que vivan en el país, varones, ya tienen que pagar un impuesto, ¿ya? ¿Por qué? Por vivir en el país. Esta es la contribución personal. El problema es que cuando esta se comienza a aplicar, ya comienzan a aparecer reacciones, ya reacciones, molestias evidentemente porque nadie quiere terminar perdiendo su platita, ¿ya? Y una de las reacciones más conocidas termina siendo la reacción de Atusparia en el callejón de Huaylas en Ancash, en Huaraz, ¿ya? ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Te explico. Atusparia es un cacique. Vuelvo a insistir con algo que te dije antes. Los caciques, ya como título del líder de un pueblo indígena, ya desaparecieron desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Legalmente ya no existen, pero en la práctica siguen teniendo poder porque el Estado, el país, no tiene un control de todos los territorios y todas las provincias, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? Atusparia termina siendo el líder de los caciques de la zona del Callejón de Huaylas en Huaraz, en Ancash, ¿ya? Cuando se termina planteando esta idea de la contribución personal, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo él? Él, junto con otros caciques o líderes de pueblos locales, firmaron un documento, ya firmaron un documento en donde mencionaban que ellos no iban a pagar la contribución personal porque esto no era nada más que la reactivación del tributo indígena, que ya había sido eliminado anteriormente con Castilla y por lo tanto ellos no lo iban a pagar. Hasta ahí no hay problema, solamente es un manifiesto, es un documento en contra, ¿ya? Cuando Atusparia fue a la prefectura, es decir, a la comandancia de la policía de Huaraz, a dejar el documento para que sea enviado a Lima como reclamo, lo único que terminó haciendo el policía, que le terminó recibiendo el documento, es decirle, señor, no se puede ir. Usted está dejando el documento, tiene que firmarme un cargo. Es decir, tiene que firmar acá para dejar constancia que yo he recibido su documento. Atusparia dijo, no puedo firmar porque soy analfabeto, no sé leer y escribir. Bacán, el policía lo miró raro. Y lo miró raro porque el documento supuestamente ha sido redactado por él. Y entre los firmantes dice Pedro Pablo Tusparia y esa es su firma. Entonces, ¿cómo has firmado tú si no sabes leer y escribir? Ya, si no sabes leer y escribir. Ahora, el policía automáticamente terminó tomando preso a Tusparia. Profesor, ¿por qué? ¿Por declarar un documento? No, porque lo que entendió ya la policía es que alguien estaba manipulando a Tusparia. Si él no firmó porque no sabe leer y escribir, entonces, ¿cómo diablos está su firma acá? Ahora, ¿por qué se pensaba que había sido manipulado? Porque estamos en la época en la que Iglesias es el presidente y Andrés Avelino Cáceres intenta en 3 oportunidades sacarlo del gobierno, ¿ya? Darle golpe de Estado. Cáceres, que tenía un gran respaldo social y popular, no pudo sacar del gobierno a Iglesias porque el ejército chileno que estaba sacando el guano respaldaba a Iglesias como presidente, porque era el que garantizaba de que iban a terminar sacando el guano que les correspondía. De esta forma, lo que va a terminar pasando es que eh, cuando Tuspari es tomado prisionero, acusado de terminar siendo aliado de Cáceres, que era un enemigo del gobierno, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Tuspari es tomado prisionero y esto llega a oídos de la población del Callejón de Huaylas. Y comienza a llegar gente a la prefectura, a la policía. Y en el paso de las horas y los días, la cantidad de población que llega es numerosa, ¿ya? Exigiendo la libertad de Tuspari. Como no lo liberan, la gente se comienza a poner más brava. Y los militares o los policías salieron y metieron bala. 20 muertos más o menos, ¿ya? Atusparia es considerado como un preso peligroso porque está generando esta movilización y lo llevan hacia Lima. Pero, lo que terminó sucediendo, insisto, es que el gobierno de Miguel Iglesias no era muy querido por la gente y este levantamiento popular va a terminar siendo una muestra de esa situación, No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más a tomar en cuenta? Otros eventos que terminan siendo importantes en la época de Iglesias, ¿ya? Durante su gobierno se comienzan a reactivar algunos centros de educación y cultura que habían quedado afectados durante la guerra contra Chile. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, que no está en su sede actual, sino en la Casona, que está en el centro de Lima, ya en el Parque Universitario, que había sido saqueada en sus laboratorios y usada como potrero para guardar caballos, va a terminar nuevamente teniendo clases ya presenciales para los alumnos. El Colegio Guadalupe, de cuyas aulas terminaron saliendo varios alumnos, los cabitos que terminaron peleando en Lima en la guerra contra Chile,
también fue reaperturado y reconocido como el primer colegio nacional del país, ya por parte del gobierno. Y la Biblioteca Nacional incendiada, ya, o saqueada primero e incendiada luego para justificar la pérdida de libros, ya el saqueo que se había hecho, va a terminar siendo reconstruida por parte de Ricardo Palma. Pregunta, ¿en su curso de literatura ya hablaron de Ricardo Palma por casualidad? ¿Conocen algo de Ricardo Palma? ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Ya? ¿Conocen algo de Ricardo Palma? ¿Qué saben de Ricardo Palma? A ver, muchachos, somos 42 en aula. ¿Ya? ¿Qué saben del Richie? Ahí tenemos una respuesta, pero ya deberían estar apareciendo 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Uy, lo peor es que recién me están saludando. Ah, ya, no conocen, ya, pero todavía no llevan el tema. Pero alguno debe saberlo, ¿ah? Ricardo Palma se le conoce como el bibliotecario mendigo. Ya, espero que lo hayan escuchado. ¿Por qué? Porque cuando él le dan la dirección, ya, cuando él le dan la dirección de la Biblioteca Nacional, la biblioteca estaba destruida. ¿Qué hizo él? Ya, ¿qué hizo él? Comenzó a tocar puertas de las embajadas de diferentes países y además de eso de intelectuales nacionales. Y les terminó pidiendo por favor, ya, de que donen parte de su biblioteca a la Biblioteca Nacional para poder reconstruirla, ya. Además de eso, terminó firmando acuerdos con varios intelectuales para que cuando ellos fallezcan, su biblioteca termine quedando como herencia para la Biblioteca Nacional. Entonces, como él estuvo, repito, pidiendo por favor libros para la biblioteca, por eso es que se le da el apelativo de bibliotecario mendigo a Ricardo Palma, ya intelectual, que ya era reconocido y que ahora va a terminar teniendo esta función burocrática por la biblioteca. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Insisto, a Miguel Iglesias no lo quiere ni su mamá en el gobierno. ¿Ya? Cáceres es muy respetado, Cáceres intenta varios golpes de Estado, pero no puede lograr éxito porque Chile está defendiendo a Iglesias porque él les garantiza el retiro del guano. Cuando ya Chile retiró hasta en el año 84 el millón de toneladas de guano que le correspondía, el ejército chileno se fue. E Iglesias terminó quedando solito para poder sacarlo del gobierno. Y así pasó, ¿ya? Y así pasó. Ah, Cáceres ya va a estar en Junín, en una localidad llamada Huaripampa. ¿Ya? Disculpen el sonido, repito, está pasando por atrás. Repito, Cáceres está en Junín, en una localidad llamada Huaripampa, ¿ya? Y por ahí terminaba pasando el ferrocarril central que iba hacia La Oroya, ¿ya? Hacia la Sierra Central. ¿Qué hizo Cáceres? ¿Ya? Cáceres promovió un levantamiento, ya un levantamiento armado contra el gobierno, y Miguel Iglesias rápidamente terminó enviando sus tropas hacia Huaripampa, ¿ya? En tren, hacia allá, hacia la altura. Pero lo que hizo Cáceres fue más inteligente. ¿Por qué? Porque cuando ellos subieron hacia Huaripampa, terminó destruyendo las vías del ferrocarril y bajó precisamente con otro de los ferrocarriles hacia Lima. Miguel Iglesias no tenía tantas tropas, así que Cáceres terminó entrando con un fuerte respaldo social a Lima y dando un golpe de Estado. Chau Iglesias, ya chau Iglesias. Lo interesante acá, ya y siempre lo menciono, es que no es que Cáceres, ya no es que Cáceres dio el golpe de Estado y se volvió presidente. No fue así. Cáceres, por el contrario, dio el golpe de Estado, ya el golpe de Estado del año 85, y termina estableciendo una asamblea electoral, ¿ya? O sea, él no se quedó con el gobierno. Una suerte de congreso es el que va a tomar el control del gobierno y este convocará elecciones presidenciales. Porque Cáceres no se vuelve presidente de arranque, porque Cáceres quiere legitimidad. Ya tiene el respaldo de la población, ¿ya? Pero lo que quiere es el respaldo electoral para que no digan que termina siendo un dictador o un tirano. Bacán. Esa convocatoria de elecciones fue especialmente interesante. ¿Por qué? Porque aparece lo que a mí me gusta llamar como un boom de partidos políticos, ¿ya? Un boom, una explosión de partidos. Hasta ese entonces solo existía el Partido Civil, ¿ya? Solo existía el Partido Civil. Pero ahora para estas elecciones nacen tres partidos más. El Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola y el Partido Liberal de José María Quimper, ¿ya? Así que tenemos cuatro partidos para este proceso electoral. ¿Quién es el partido mejor organizado y con mayor cantidad de votantes? El Partido Civil. ¿Y por qué el Partido Civil no ganó la elección y por qué la gana el Partido Constitucional de Cáceres? ¿Ya? Lo que pasa es que el Partido Civil se sabe débil. Repito, le han echado la culpa a ellos de la derrota en la guerra. Entonces, el Partido Civil, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Se va a acercar a Cáceres y le va a proponer una alianza. Yo te doy mis votos para que termines ganando la elección, pero a cambio quiero dos cosas de ti, de Cáceres. Número uno,
Tú encárgate de la vida política y de la vida militar. A mí déjame el control de la economía. Recuerden que el partido civil es el partido de los empresarios, de los asentados, de la gente millonaria. Y segundo, Cáceres, encárgate, por favor, de decir de que yo, el partido civil, no tengo toda la culpa de la derrota en la guerra contra Chile. Así que, producto de ese pacto, es que se va a terminar estableciendo esta alianza electoral, Bacán, bacán. Cáceres, con el apoyo del partido civil, gana la elección. Es más, como el partido civil tenía muchos votantes y Cáceres era una figura muy querida por parte de la población, los otros partidos no presentaron candidatos. ¿Por qué? Porque iban a perder rochosamente contra Cáceres. ¿Ya? Cáceres tenía 80 y tantos % de los votos. Así que, por lo tanto, perder 87 contra 5 iba a terminar debilitando mi imagen. Los otros partidos no presentaron candidato, Cáceres fue el único candidato, pero los otros partidos sí terminaron poniendo miembros en el Congreso. ¿Ok? ¿Ya? Punto 1. Punto 1. Punto 2. Punto 2. Cuando Cáceres llega al gobierno es aclamado por parte de la población, repito, la gente lo quiere mucho, ¿ya? Pero Cáceres, que le ha dado el control de la economía a los empresarios del Partido Civil, ¿qué cosa es lo que hicieron ellos? Automáticamente, una de las primeras medidas fue eliminar la moneda devaluada, el billete, el Inca, el billete fiscal. Lo eliminaron. Se hizo un cambio monetario y se establece como nueva moneda el sol de plata. Bacán. Profe, tú me dijiste que eso se tenía que hacer. Se tenía que hacer, pero insisto, la gente que venía teniendo sus billetes en el bolsillo, pues ahora perdieron todo su dinero, ¿ya? O sea, ni para monopolio les termina sirviendo, ¿ya? De tal manera que cuando esto terminó pasando, aparecieron, y escucha bien, una serie de protestas sociales. ¿Sabes dónde están las protestas? Sobre todo en la zona de la Sierra Central, donde Cáceres había organizado tropas para poder enfrentar a Chile, ¿ya? No te olvides de ese dato, ya no te olvides de ese dato. Es decir, los que en algún momento fueron sus más fervientes aliados, ahora van a comenzar a ver en Cáceres un personaje que terminaba siendo un problema, ¿ya? Protestaron contra él. No protestaron pidiendo que salga del gobierno. Su protesta terminaba siendo la siguiente: Cáceres, tú conoces nuestra realidad. Tú has vivido con nosotros, has peleado con nosotros, te respetamos mucho, pero no puede ser posible de que nos termine fregando económicamente así. ¿Sabes qué cosa hizo el gobierno de Cáceres? Agarró tropas, las llevó a la sierra y ¡brum!, aplastó a las protestas existentes. ¿Por qué es importante recordar ese caso? ¿Ya? Es importantísimo porque Cáceres en ese momento perdió el respaldo social que venía teniendo. ¿Ya? Pierde el respaldo social que venía teniendo. Cáceres pasa de un líder popular muy querido, a un líder político odiado por los sectores sociales que habían sido antes su activo, su principal apoyo. Ese va a ser un punto importante. Jorge Basadre, ¿ya?, historiador que habla de muchos periodos de la República, nos dice que lo mejor que le pudo haber pasado a Cáceres durante la guerra contra Chile hubiese sido morirse, ¿ya? Porque se hubiese quedado con esa aura de invencibilidad contra los chilenos, ¿ya? Y de gran líder nacional. Pero cuando presidente, Cáceres, repito, termina tomando estas medidas impopulares, infelices, contra la población indígena, ya repito, el cambio monetario y las protestas reprimidas violentamente, que van a terminar generando el debilitamiento de su imagen. No te olvides ese dato también importante. A ver, tercer punto que les pongo ahí. Profe, una pregunta. ¿Por qué se establece el sol de plata? ¿Ya? ¿Por qué no el sol de oro? ¿Ya? ¿Por qué el sol de plata? Ah, ya, te explico. Ya te explico. Por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo con el primer billetito que salga. ¿Ya? A ver, yo tengo acá un billete, ¿ya? Yo tengo acá un billete de 20 sol. ¿Ya? Acá hay un billete de 20 sol. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué este billete vale 20 soles? Tu respuesta es decir, profe, porque dice 20, ya, por eso vale 20, ya. Entonces, sí, ya, bueno, pero ¿por qué todos aceptamos, ya, de que este billete vale 20 soles? ¿Y qué podemos hacer con esos 20 soles? Mira, para que el billete tenga el valor que tiene, ya, tomen en cuenta que el Estado peruano, tiene una gran reserva económica. Cuando hablamos de reserva, es que venimos teniendo en el Banco Central de Reserva, ¿qué cosa? Cantidades de oro, plata, diamantes, dólares, euros, yenes, yuanes, etcétera, ¿ya? O sea, tenemos una diversidad, ¿ya?, de recursos que mantienen el valor de nuestra moneda, ¿ya? Esto no fue siempre así, ¿ya? Lo que se va a terminar haciendo, en el Perú, en la época de Cáceres, es tomar el patrón plata, ¿ya?, que muchos países terminaban teniendo. ¿Qué significa el patrón plata?
La mayoría de países del mundo decía, para que la moneda que yo utilizo para intercambiar productos y bienes y servicios, ya, tenga el valor que le estamos dando, yo tengo una reserva de lingotes de plata en mis bancos, ¿ya? Entonces, producto de la cantidad que tenemos, eso es lo que le termina dando el valor a nuestra moneda y la estabilidad que pueda terminar teniendo. Como la mayoría de países, ya, importantes, terminaban teniendo, repito, sus reservas de plata para sustentar el valor de su moneda, el gobierno de Cáceres también hizo lo mismo. Y por eso es que muchos de nuestros billetes y monedas, que en realidad no tenían gran valor, desaparecieron, ¿ya? Y se va a establecer la plata como el nuevo patrón monetario, ¿ya? Te lo estoy planteando así como si fuera una clase de economía, porque esto también va a variar en la clase de hoy cuando hablemos de Piérola, ¿ya? Tercer punto, juntas departamentales. Una de las características del Perú, ya hasta la actualidad, aunque cada vez menos felizmente, es que el Perú es un país centralista, ya es un país centralista. Es decir, en la capital terminamos teniendo al presidente, a los ministros, al Congreso, al Poder Judicial, la principal industria, la principal banca está acá. Los principales centros hospitalarios están acá, ¿ya? Aquí están los principales cuarteles del ejército que deberíamos tenerlos en las fronteras. Yo no sé qué hacen en Lima, pero están acá, ¿ya? Pero están acá. Entonces, Lima es la ciudad que tiene el poder, ¿ya? Y Lima es la que termina designando, por ejemplo, del presupuesto nacional en qué se gasta. Lima es la que termina estableciendo, ya Lima es la que termina estableciendo las medidas políticas nacionales, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? No solamente es eso, sino que Lima es la que tiene la plata y la que la reparte. Pero después de la guerra contra Chile, no hay plata. No hay plata. Como no hay mucha plata, entonces se estableció las juntas departamentales, ¿ya? ¿Para qué servía? Para que cada departamento sea autónomo, autónomo. Eso te lo he dicho ya varias veces anteriormente. ¿Qué implicaba la autonomía de los departamentos? Que ellos cobren sus propios impuestos y manejen su presupuesto, o sea, vean en qué cosas tienen que gastar. Lo que está diciendo el gobierno es, ¿sabes qué? Ya no te puedo mantener porque no hay plata. Así que cada uno baile con su pañuelo, cada departamento vea cómo se mantiene. Es lo que está planteando prácticamente el gobierno, ¿ya? ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió a continuación, muchachos y muchachas? ¿Ya? Lo que va a terminar sucediendo, ¿ya? Lo que va a terminar sucediendo es que con estas juntas departamentales, en estas juntas departamentales, lo que vamos a terminar encontrando es que poco a poco la economía de estos departamentos comenzó a estabilizarse. No estoy diciendo que ya salgan de la crisis, pero comenzó a estabilizarse. O sea, comenzaron a mostrar de que ellos por su propia cuenta, sin control de Lima, podían mejorar su situación. Y como ya comenzaron a tener plata, Lima, centralista como siempre, invirtió el proceso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se planteó ahora esto. Cada departamento cobra sus impuestos. Cada departamento plantea su presupuesto. Pero el Congreso en Lima le va a terminar dando luz verde o luz roja. ¿Ya? O sea, repito, hubo una idea de descentralización económica, pero en la práctica se mantuvo el centralismo. ¿Ya? Eso, ¿sabes cuándo recién se comienza a cambiar el centralismo en el Perú? Gobierno de Alejandro Toledo Manrique. ¿Ya? Estamos hablando del año 2001 al 2006. Ahí recién hay una regionalización real. Bastante ineficiente, déjame decirte, ¿eh? Pero existe, ¿ya? Pero existe. Antes de eso, no, ¿ya? Antes de eso, no. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? Dice, profe, hay que quemar el Congreso. Bueno, un poquito agresiva, Mel, ¿no? Pero la cuestión es que esa es una cuestión, repito, de la política nacional, que lamentablemente seguimos teniendo. Ahora, uno de los grandes puntos, y sin duda esto es lo que ha venido varias veces de la época de la reconstrucción nacional, ¿ya? Es este tema del contrato Grace, ¿ya? Ya te he dicho que el país está quebrado, ¿ya? Eso no lo debes olvidar, el país está quebrado económicamente. Entonces la pregunta era, ¿cómo salir de la quiebra? ¿Cómo reconstruir la economía? Por eso estamos hablando de la reconstrucción nacional, ¿ya? A ver, llegaron, como te dije hace un rato, una gran cantidad de empresarios y banqueros y financistas extranjeros, sobre todo británicos, ingleses, que le tocan la puerta al gobierno peruano desde que terminó la guerra contra Chile, para decirnos, págame lo que me debes, ¿ya? El gobierno peruano, a ver un prestamista que venía, le decía, bueno, no tengo plata, date una vueltecita, ya, después veremos si te puedo pagar, no nos llames, no te llamamos. Y así los paseábamos, porque eran empresarios individuales que venían a cobrar, ¿ya? Cuando muchos de estos estaban acá en Lima buscando lo mismo y veían solamente rechazo, hay un empresario británico llamado Michael Grace. Y Michael Grace cambia precisamente esta historia. ¿Por qué?
Porque Michael Grace le dice, claro, el gobierno peruano nos rechaza, ¿por qué? Porque terminamos siendo individuos, personas, enfrentándonos a una institución que es el Estado peruano. Entonces, la única manera de poder conversar de tú a tú y poder sacar beneficios es conversando de institución a institución, no individuos, de institución a institución. Entonces, él va a terminar promoviendo la creación de una empresa, ya de una empresa, que no le he puesto por acá, pero ahorita te voy a terminar poniendo el nombre, ya, qué raro que no le he puesto, pero te lo voy a poner por acá, ya. Esta empresa se llama Peruvian Corporation, ya, Peruvian Corporation. Vamos a poner por acá el nombre, ya, para que no se te olvide. Peruvian Corporation, ¿ya? Profesor, ¿qué cosa es la Peruvian Corporation? Vuelvo a repetir, la Peruvian termina siendo la empresa formada por los empresarios británicos que estaban pidiendo, ya que estaban pidiendo el retorno o el pago de las deudas que el Perú les venía teniendo. Insisto, Michael Grace le dijo, tenemos que hacer una institución y se creó esta empresa. ¿Qué capital tenía esta empresa? El capital era toda la deuda que el Estado peruano les terminaba teniendo. Ese era su fondo, ¿ya? Entonces, Michael Grace, representando a la Peruvian, le va a decir al Estado peruano, yo quiero que tú me pagues, ¿ya? Pero yo sé que tú no tienes plata para poder pagarme. Tienes voluntad, pero no tienes dinero, ¿ya? Pero no tienes dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Fácil, ya fácil. Me vas a terminar pagando, pero no con dinero, sino que me vas a terminar pagando con activos. En castellano, me vas a pagar con recursos que me puedan generar dinero y cobrarme de esta manera mi plata, ¿ya? De esta forma, se le planteó al Estado peruano, repito, ¿ya? Que se le dé la concesión de una serie de elementos que me puedan generar ganancias y de esa manera se da por saldada la deuda externa, ¿ya? Eh, Pregunta, ¿eso terminaba siendo beneficioso? Depende cómo lo quieras ver, ¿ya? Depende cómo lo quieras ver. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cáceres decía, sí, es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo termino pagando la deuda externa, a pesar de la crisis en la que nos encontramos después de la guerra contra Chile, yo voy a poder dar la imagen internacional de que soy un buen pagador. Y como soy un buen pagador, entonces me pueden dar préstamos, ya me pueden dar préstamos. Y eso es lo que se buscaba para poder, ya, para poder recuperar las inversiones desde el exterior, ya. Me está diciendo por acá por interno, profe, ¿era obligatorio pagar a los ingleses? Vamos a ponerlo en simple, ¿ya? Vamos a ponernos en una situación individual, de individual. A mí no me ha pasado felizmente y espero que no me pase. Pero supongamos que yo tengo deudas con los bancos, ¿ya? Digamos, yo me saqué un préstamo para poder sacar un carro, vamos a suponer así, y me endeudé con el banco de crédito, ¿ya? O con el Interbank, o con el BBVA, o con Falabella, con el que sea, me endeudé, ¿ya? Yo saco mi plata, ¿ya? Saco mi carro, ¿ya? Y lamentablemente no pude pagarlo porque me quedé sin trabajo. Vamos a poner así, vamos a poner así. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? Yo le puedo tirar cabeza al banco, ¿ya? Habrán formas, ¿ya? El banco me puede quitar o no el carro porque puedo terminar haciendo alguna fórmula para poder evitar el bien, perder el bien, pero mi nombre va a terminar quedando registrado en los sistemas de alerta financiera, como Infocor, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que si yo requiero un préstamo posteriormente o quiero hacer algún negocio, nadie me va a prestar plata porque le tiré cabeza a un banco. No sé si alguna vez han visto esto en alguna realidad de su vivienda. Papá, mamá, tío, primo, hermano, que ha terminado sacando un préstamo, un dinero y no lo ha terminado pagando, ¿ya? De tal manera que te comienzan a llamar los bancos, ¿ya? Te comienzan a llamar. Señor, que pague su deuda, que sí, que ya viene la cobranza coactiva, que sí, etcétera, que para sacarle de Infocor, que podemos negociar el pago y todo lo demás, ¿ya? Tú puedes chotearlos y decirle, no, 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 pero repito, cuando necesites el dinero vas a necesitar que tu nombre quede fuera del registro de alerta financiera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo le puedo decir al banco, mira, ¿sabes qué? Ya, te quiero pagar, ya te quiero pagar. El problema es que mi deuda era de 20.000 soles, pero por 25.000. Pero por moras y por intereses ya no es 25.000, ahora son como 40, ¿ya? Mira, yo te puedo pagar el capital, los 25, pero no te lo puedo pagar de un solo golpe porque no tengo plata. Tú quieres que te pague, yo te quiero pagar, pero no tengo plata, ¿ya? Es que vamos a hacer, vamos a hacer un cronograma de pagos, ¿ya? Yo voy a pagar esta deuda en un lapso de 4 años, ¿ya? Y te voy a terminar pagando, porque es lo que puedo pagarte, te voy a terminar pagando 700 soles mensuales, ¿ya? Bacán, el banco te va a terminar atracando, ¿ya? Te va a terminar atracando. Los primeros meses, ¿ya? Tú pagas puntualmente, ¿ya? El primer año pagas puntualmente, y más o menos como al segundo año, el banco te va a terminar diciendo, como has sido un buen pagador, entonces te puedo volver a prestar plata.
Ya no te va a prestar 25 porque es un riesgo, porque no pagaste. Pues te puedo comenzar a pagar, a prestar 2.000, ya 2.000. Tú sacas la plata, la mueves, pagas puntualmente y tu registro crediticio comienza a crecer. Ahora, pero ¿por qué me has terminado explicando, ya? ¿Por qué me has terminado explicando este proceso si no es clase de economía? Bueno, es que la historia se mueve en base a varios elementos: economía, política, sociedad, religión, cultura, etcétera, ¿ya? Entonces hay que saber de todo un poco. En este caso, ¿qué sucedió? Ya, en este caso, ¿qué sucedió? Me están preguntando si era necesario pagar. Sí, el Perú no tiene plata para poder reorganizar su economía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener plata? Necesitamos préstamos, ¿ya? Y los prestamistas van a solamente prestar plata si es que saben que tú puedes terminar pagando. Imagínate esto, recuerda tu época escolar, ¿ya? Recuerda tu época escolar. Tú tenías un amigo seguramente en el salón que a todo el mundo le terminaba pidiendo ya un solcito para poder comprarse un pan con pollo, ¿ya? O un pan con huevo, ¿ya? Y a todos les dice, te voy a pagar mañana, ya nadie le paga, ¿ya? Pregunta, si ese amigo al que nadie le paga te termina pidiendo un préstamo de un sol, ¿tú le vas a terminar prestando tu sol, tu luca, ¿ya? ¿Qué dices tú? Si ese pata que le pidió plata a todo el mundo y que a nadie le ha terminado pagando y que todo el mundo sabe porque todo el mundo lo termina fregando con eso, viene y te pide un sol a ti, ¿tú se lo vas a terminar prestando? ¿Qué dices tú? Acuérdate de tu época escolar, ¿ya? Y la respuesta es un definitivo Nel, ¿ya? No le va a terminar prestando. ¿Para qué? Si le tiró cabeza a los demás, me va a tirar cabeza a mí. Ahora, si tú ves que un día él viene y comienza a repartir plata a todos los que le han prestado, entonces tú puedes terminar diciendo, está cambiando la situación, ya tiene dinero, entonces si paga ahora, me podría pagar a mí. Está generando confianza, ¿ya? Entonces, repito, lo que el Estado peruano necesitaba, ¿ya? Era pagar su deuda, terminar generando una imagen de confianza, ¿ya? Para poder recibir préstamos desde el exterior. Y eso es lo que se busca a través del contrato Grace. Dice acá, el comité inglés o británico de tenedores de bonos de la deuda externa, es decir, de los papeles por los cuales el Perú le terminaba debiendo plata a ellos desde la independencia en adelante, ¿ya? Da por cancelada la deuda a cambio de concesiones. Repito, ¿ya? Tú me vas a terminar dando recursos para poder explotarlos y generar ganancias y recuperar lo que he invertido. Esa es la concesión. Esa es la concesión. ¿Cuándo se firma el contrato Grace? Acá dice, año 1889. En ese año recién se firma el contrato Grace. Pero hay que tomar en cuenta algo. Todo en la historia es un proceso. No fue de la noche a la mañana. El contrato Grace se debió firmar en 1886. 86. El gobierno de Cáceres presenta el proyecto del contrato Grace ante el Congreso. Pero el Congreso terminó diciendo, no, no va el contrato Grace. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos a estos ingleses más o menos, vamos a poner una cifra, 50 millones de dólares en conjunto, pero todo lo que ellos me piden que les dé suman como 250 millones, ¿ya? ¿Por qué le vamos a terminar dando tanto? No le conviene al Perú, es lesivo para los intereses nacionales y decidieron no firmar. Año 87, ¿ya? Un año después, Cáceres vuelve a presentar el mismo proyecto ante el Congreso y el Congreso lo vuelve a rechazar. Año 1888, mismo proyecto, mismo rechazo. Y lo debes haber escuchado un montón de veces porque se está utilizando mucho en los discursos políticos de los últimos tiempos, ¿ya? Si el presidente presenta una propuesta al legislativo y el legislativo en 3 oportunidades seguidas termina rechazando, el presidente tiene derecho a disolver el Congreso. Cáceres en 1888, final del 88, disuelve el Congreso porque no le aceptan el contrato Grace. Convoca uno nuevo y ese Congreso nuevo terminaba teniendo muchos seguidores. Que lo fueras en el contrato Grace, ellos dan por saldada la deuda que les tenemos. El Perú ya no tendrá deuda externa, ¿ya? Pero le tenemos que dar una serie de recursos en concesión para que generen ganancias. ¿Qué cosa se les va a dar? Número uno, se le da, y esa es la parte más importante, se le termina dando los ferrocarriles, ¿ya? La obra física más importante de la época del Guano, ¿ya? Se le van a dar los ferrocarriles en concesión, por si acaso, ¿ya? De que estableciéndose esta ampliando la vía ferroviaria y que después de 66 años el Perú iba a tener otra fuente de ingresos, ¿ya? Ese es lo más importante del contrato de, ¿ya? Eh, ya
Mire, me pasa la voz cuando sucede eso, pero no me sale, ¿ya? Seguramente es como estoy jalando del Wi-Fi del celular, ¿ya? A ver, regreso al caso, ¿ya? Número 2, se le va a terminar entregando, ¿ya? Se le va a terminar entregando a la Peruvian. Ah, ya. Sí puede ser entonces la señal mire. Entonces, vuelvo a repetir. Se va a terminar, además de eso, se va a terminar entregando 3 millones de toneladas de guano, lo cual, repito, se va a extraer en un tiempo bastante amplio. Se les va a terminar entregando a ellos 2 millones de hectáreas de tierras en la zona de la selva alta. ¿Por qué querían tantas tierras? ¿Ya? Bueno, lo que pasaba es que el Perú era un país productor de azúcar y de algodón, muy bueno. Y lo que pensaba la Peruvian Corporation es terminar utilizando esta zona de la selva alta como un territorio para poder producir azúcar, arroz, café, algodón y varios otros productos más. Pero ahí recuerdo un dato. De las 2 millones de hectáreas, solo le dimos 170.000. Faltó 1.830.000 hectáreas por entregarle. ¿Por qué? ¿Ya por qué? La respuesta termina siendo porque las tierras eran productivas, pero estaban en un lugar de difícil acceso. Entonces, ¿qué hago teniendo yo un montón de terrenos y cultivando muchos y sacar los productos me termina siendo muy difícil y muy costoso? Por eso es que no terminaron explotando todos los terrenos durante ese periodo, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? Además de eso, se le va a entregar la libre navegación en el lago Titicaca. No solamente la libre navegación, sino también el control de los barcos a vapor. ¿Por qué los ingleses quieren el lago Titicaca? ¿Ya? O sea, no iba a ser su propiedad solamente que puede mover sus barcos por donde se le da la gana. Porque recuerden que la guerra contra Chile no ha sido Perú-Chile, ha sido Perú-Bolivia-Chile. Y en Bolivia también se está haciendo una cuestión semejante, ¿ya? Págame lo que me debes y si no tienes plata me entregas mi concesión, ¿ya? Entonces, teniendo el lago Titicaca, ¿ya? Ellos van a poder entrar entre Perú y Bolivia para poder tener comercio en la zona, ¿ya? No te olvides tú. Además, para complementar todo esto, el Estado peruano se comprometía a pagar dinero, ya dinero, con 33 cuotas, una cada año, de 80.000 libras esterlinas. Y con todo eso, se terminaba dando por saldada la deuda que el Estado peruano terminaba teniendo. ¿Ok? Esa es la firma del contrato, Grace. Insisto. ¿Qué cosa se plantea sobre el contrato? ¿Era necesario o qué ventaja nos dio, qué beneficio nos dio? Pagar la deuda externa, ¿ya? Y comenzar a recibir préstamos e inversiones del exterior. Pero como también lo dice Jorge Basadre, el problema es que se va a generar una altísima, altísima dependencia al capital británico, ¿ya? Altísima. La Peruvian tiene un montón de recursos y le debemos un montón o le estamos dando una gran cantidad de recursos para ellos. Ahora, la pregunta es, ¿había otra alternativa? Difícil, ¿no? Difícil, ¿ya? Insisto, cuando tú recibes un préstamo, tú no terminas recibiendo 25 y pagando 25. Recibes 25 y pagas 40, 50. Y aquí hay que tomar en cuenta que los que buscaban terminar dando por saldada la deuda y solucionarla era el Perú. Así que los otros nos van a terminar poniendo los precios más elevados posibles, ¿ya? Vamos a poner un caso, ya que estoy acá frente al hospital. Vamos a poner un caso. Ustedes recuerdan durante la primera y la segunda ola, ya que la cosa estuvo muy fuerte con respecto al COVID. A mí me dio un COVID bastante fuerte también. Recuerden el caso del precio del oxígeno, por ejemplo. O sea, un balón de oxígeno de manera normal pre-COVID terminaba costando llenarlo 30 soles, ¿ya? Durante el COVID, 1.500, ya 1.500. Entonces, profesor, era un abuso tremendo, ya era un abuso tremendo. Pero oferta y demanda. Tú eres el que está buscando oxígeno, ¿ya? Así que por lo tanto yo te vendo al precio que quieras, ¿no? Al precio que yo quiera porque tú desesperado lo vas a terminar pagando. Es lo mismo que pasó acá. El Perú necesitaba un oxígeno económico y el oxígeno económico era recibir préstamos e inversiones. Y de esta manera quien nos iba a ayudar era la Peruvian Corporation porque iba a terminar dando esta imagen de que el Perú, a pesar de la derrota de la guerra contra Chile y la crisis económica, es un buen pagador, paga sus deudas, ¿ya? Así que, así que esto es parte de lo que sucede durante este periodo. Ahora, ¿qué consecuencias? Como te dije, se acentúa la dependencia económica hacia Inglaterra, ¿ya? Pero comienzan a llegar a finales del gobierno de Cáceres nuevas inversiones. Llega la London Pacific, ¿ya? Que es una empresa inglesa que va a extraer el petróleo de la Brea y Pariñas, en la zona de Talara, ¿ya? Y llega el Banco Italiano, que en la actualidad vendría a ser el Banco de Crédito del Perú. Entonces, Cáceres salía del gobierno de la siguiente manera.
Cáceres salía del gobierno diciendo, yo encontré un país económicamente arruinado, quebrado, ya quebrado. Y me voy del gobierno dejando un país sin deuda externa, ya sin deuda externa, y con inversiones que están comenzando a llegar al país, generando nuevos puestos de trabajo. Esa es la imagen que Cáceres deja. Pero por otro lado, la imagen negativa es que Cáceres había arrasado precisamente a los levantamientos y que se había puesto del lado de los grupos empresariales. Profe, un dato más, ya para terminar este proceso. Tú me dijiste ya que el Partido Civil le pide a Cáceres darle a ellos el control económico y limpiar un poco su imagen, ya porque se les acusaba de la derrota en la guerra contra Chile. Claro. ¿Qué pasó con el segundo, profe? Bueno, lo que va a terminar pasando es que durante el gobierno de Cáceres se comienzan a hacer conversatorios, coloquios, ¿ya? Y demás cosas, ¿ya? Para terminar debatiendo, ¿ya? Para terminar debatiendo por qué, ¿ya? ¿Por qué perdimos la guerra contra Chile? Y en estas conversaciones promovidas por el gobierno se llegó a la siguiente conclusión. La guerra la perdimos por un montón de motivos. Porque el Partido Civil, ¿ya? Porque el Partido Civil compró menos armas y nos debilitó militarmente, sí, pero también porque los militares no terminaban teniendo una experiencia y un conocimiento en estrategias de guerra para el conflicto, porque la población no estaba suficientemente educada ni identificada con el país, ¿ya? Por eso es que no veníamos teniendo una tropa que proteja totalmente a la patria, porque además de eso, ¿ya? Además de eso, habían altos niveles de corrupción, enfrentamientos entre militares y civiles por el control del gobierno, y todo ello nos debilita como país y genera nuestra derrota. Entonces, lo que te quiero dar a entender, espero que se entienda, ¿ya? Es que Cáceres agarró, ¿ya? Todos los golpes que iban contra el Partido Civil y los dispersó. De tal manera que el Partido Civil seguía siendo culpable, pero ya no el único. Y eso terminó limpiándole un poco su imagen, por si acaso. Segundo, acaba el gobierno de Cáceres, ya acaba el gobierno de Cáceres, y Cáceres hubiese querido continuar en el poder, pero de acuerdo a la Constitución, el presidente, si quiere reelegirse, tiene que esperar un periodo presidencial. Así que no iba a terminar eh, siendo nada fácil. Lo que Cáceres hizo es que su partido mande como candidato a la presidencia de la República a un miembro que es Remigio Morales Bermúdez, persona muy cercana a Cáceres, muy leal a él. Bacán. Igual el Partido Civil ya apoya la elección de Remigio Morales Bermúdez, pero esa alianza que había sido sólida con Cáceres no lo va a terminar siendo, ya no lo va a terminar siendo durante la época de Remigio Morales Bermúdez. ¿Y por qué no lo es? Te explico, ya te explico. Porque cuando Morales Bermúdez llega al gobierno, no otorga tantos cargos de políticos, tantos cargos de gobierno a los miembros del Partido Civil. Por eso es que les pongo acá, en el segundo punto del gobierno de Morales Bermúdez, que las relaciones con el Partido Civil más bien se hicieron tensas, ya tensas. Fue un aliado electoral, pero ya no fue un aliado de gobierno. El Partido Civil ya no quería saber mucho de Morales Bermúdez y el Partido Constitucional porque se sentían traicionados. Pero repito, se debilitaron. Eso no lo debes olvidar. Otro punto, durante la época del gobierno de Morales Bermúdez, es que se promulga la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus ya es el establecimiento de la defensa de los derechos individuales. Y espero que ustedes lo conozcan por sus clases de educación cívica. Por ejemplo, yo estoy caminando por la calle y viene un policía y me detiene y me quiere terminar llevando preso, ¿ya? Pregunta, ¿puede hacer eso? La respuesta es no, porque me pueden terminar capturando solamente uno. Si hay un pedido de prisión en mi contra, o dos, yo estoy cometiendo delito flagrante, ¿ya? Flagrante, ¿ya? Entonces, flagrante significa que me ven robando, ¿ya? Que me ven haciendo un delito. Si no, no me pueden detener. Ahora, si hay una revuelta por la calle y yo estoy pasando por ahí, me pueden terminar apresando, porque soy potencialmente sospechoso. Y me pueden terminar investigando durante un lapso de tiempo, creo que es 24 o 48 horas. Después de eso, yo exijo habeas corpus y me tienen que liberar, ¿ya? Y me tienen que liberar. Esa es la defensa de los derechos individuales, o habeas corpus, no te olvides tú, ¿ya? Me están preguntando, profe, ¿qué es plebiscito? A eso ahorita voy a terminar llegando, ¿ya? Es lo último que voy a explicar de Remigio Morales. Otra cosa más, dice acá, cae el precio internacional de la plata. En Zacatecas, México, se terminaron encontrando dos grandes minas de plata. Y al haber mucha plata en el mercado, el precio de la plata bajó. Y como la mayoría de los países tenía la plata como sustento de sus monedas, entonces las monedas a nivel internacional se devaluaron, los países perdieron dinero, comenzaron a restringir sus inversiones, y hay una crisis internacional, ¿ya? Por el tema del precio de la plata, ¿ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Otra cuestión,
Producto de la crisis económica, de la reducción de las inversiones, las exportaciones que se reducen, pues hay gente que pierde dinero, que pierde trabajo. ¿Y quién tiene la culpa cuando los precios de los productos suben y la gente se queda sin chamba? ¿Quién tiene la culpa? ¿La crisis internacional? No, la gente no le echa la culpa a la crisis internacional. La gente le echa la culpa al presidente, ¿ya? Aprovechando el debilitamiento del gobierno de Morales Bermúdez y de su imagen, los pierolistas del Partido Demócrata van a generar protestas, levantamientos e intentos de golpe de Estado contra Morales Bermúdez. La situación se puso tensa, ¿ya? Se puso tensa. Ahora, dice acá, se establecen problemas diplomáticos con Chile. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Ancón se estableció, no te olvides tú, ¿ya? Que luego de 10 años, en 1893, se iba a terminar estableciendo el plebiscito, la consulta a la plebe, la consulta al pueblo, ¿ya? Al pueblo de Tacna y Arica, si se querían quedar ya con Chile o si querían regresar al Perú. No te olvides tú. 1893, justo en el periodo de gobierno de Morales Bermúdez, se terminó haciendo esa consulta, o se debía hacer esa consulta. ¿Se hizo? La respuesta es no se hizo, ya no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Mira, si en ese momento se le preguntaba a la población de Tacna y Arica si querían regresar al Perú, la respuesta era sí. Y por eso Chile se negó a hacer el plebiscito, ¿ya? ¿Con qué argumento se niega Chile? Chile va a decir, mira, acá en nuestro acuerdo del Tratado de Ancón dice que el que se quede con los territorios le tiene que pagar al otro 5 millones de pesos. Pero como yo, Chile, no confío ya en ti, Perú, entonces tú tienes que poner acá en la mesa tus 5 millones de pesos chilenos, ¿ya? Tú pones tus 5 millones, yo pongo mis 5 millones y hacemos la casadita, ¿ya? Los que han jugado alguna vez con apuestas, tal vez conozcan el término. Las partes que están en competencia dejan precisamente el dinero que el que gane se lo lleve. Los chilenos hicieron una sobreapreciación de su moneda. Es decir, establecieron que el precio del peso chileno era igual a 4 dólares norteamericanos. O sea, como si la economía chilena termina siendo el cuádruple de importante que la economía de los Estados Unidos, lo cual era absurdo. Eso significaba de que el Perú tenía que poner en la mesa algo así como 20 millones de dólares. 20 millones de dólares ahorita no es mucha plata. 20 millones de dólares en esa época era una cifra escandalosa. Perú no tenía ese dinero para poder ponerle. Entonces Chile dijo, fácil, tú no tienes los 5 millones de pesos chilenos, entonces no hay plebiscito, ¿ya? No se hace ninguna consulta. Perú le dijo, oye, pero en el Tratado de Ancón no se dice que se tiene que poner la plata por delante. Y Chile dijo, bueno, no dice, pero yo quiero que se haga, ¿ya? Así que si no hay plata, no hay plebiscito. El Perú solamente le quedó una cosa, presionar militarmente a Chile para que haga lo que le estamos planteando. El problema es que Perú no tenía la fuerza militar como para terminar presionando a Chile en ese momento. Por eso es que por negación chilena, el plebiscito no se hizo. Y Tacna y Arica seguían en manos de los chilenos todavía durante ese periodo. No te olvides tú. Hay un dato que me he salteado, ¿ya? Recién me estaba dando cuenta que lo he salteado, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Perdí la presentación. Aquí está, ¿ya? Recién me he dado cuenta que lo he salteado, ¿ya? Aquí está. En la época final del gobierno de Cáceres, ya como una de sus últimas medidas, se va a terminar estableciendo en 1890 esto de acá, ¿ya? La firma del Tratado García Herrera con el Ecuador. Es importante este dato para todo, para una serie de eventos posteriores. Escuchen, ¿ah? Escuchen, es importante este dato, ¿ya? A ver. ¿Te acuerdas que durante el periodo previo a la guerra contra Chile se había intentado hacer una alianza entre Bolivia, Perú y Argentina? Y que Argentina no entró porque Chile le regaló territorios y además lo amenazaron con que Brasil lo podía atracar, ¿ya? En esa clase yo te mencioné que no solamente Bolivia ha hecho ese pacto, sino que Chile también venía teniendo una cercanía, una alianza con Brasil y con el Ecuador, ¿ya? Con el Ecuador. A ver, Andrés Avelino Cáceres se da cuenta de que faltan 3 años para ver el tema de Tacna y Arica. Y que Chile se había vuelto pinky, ¿ya? Pinky friend de Ecuador, de Ecuador. Problema. Aquí está Chile, aquí está Ecuador y en el está Perú. Entonces, lo que temía el gobierno peruano es que Ecuador y Chile nos ataquen por el norte y el sur respectivamente nuestro territorio. De esa manera, ya de esa manera, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Ya? Lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que el presidente Cáceres envió un representante al Ecuador y le termina planteando, para que tú seas mi amigo y no seas amigo de Chile, dime qué cosa quieres tú. Y Ecuador dijo, yo quiero 3 territorios, Tumbes, Maynas y Jaén.
el representante del presidente Cáceres le entrega la mitad de los territorios de cada una de esas tres regiones. La mitad de Tumbes, la mitad de Jaén y la mitad de Maynas. ¿Ya? Con eso alejamos a Ecuador de Chile y Ecuador era nuestro causa. Pero recuerden otro dato que también te he dicho antes. El único que puede declarar la guerra, firmar la paz o ver temas de límites, termina siendo el Congreso. El Congreso. Así que cuando el Congreso del Perú se entera de que el presidente Cáceres le había cedido a Ecuador territorios, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó? El Congreso convoca una reunión a Cáceres para que explique lo que está haciendo. Y Cáceres termina diciendo, sí, efectivamente le hemos entregado por este motivo, para sacar a Ecuador de la alianza con Chile y poder evitar un ataque en nuestra contra. El Congreso entendió el interés de Cáceres, o sea, entendió la propuesta de Cáceres, pero el Congreso también terminó planteando otra cosa. Mira, por más que yo te entienda y te pueda dar la razón en tu idea, usted, presidente, no pudo haber firmado un acuerdo de paz ni de límites porque no le corresponde. Así que el Congreso peruano desconoce el Tratado García Herrera y por lo tanto Tumbes, Jaén y Maynas siguen siendo, a nuestro entender, nuestro territorio. ¿Por qué lo digo así? Porque a entender de Ecuador, ese territorio ya era suyo, Perú se lo había terminado otorgando, ¿ya? Y si es que no se lo está dando en la práctica, es porque el Perú está secuestrando los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Recuerden eso, ¿eh? Esta idea del secuestro de esos territorios por el Perú ya se establece en las escuelas de Ecuador, en los centros de preparación militar del Ecuador. O sea, los ecuatorianos crecen con la idea de que nosotros, peruanos desgraciados, le hemos quitado territorios, ya los tenemos secuestrados. Por eso nos odian y van a tener una serie de guerras contra nosotros después. ¿Ya? No te lo olvides tú. Ahora sí, regresemos a donde estábamos. Morales Bermúdez tenía una tarea política: acabar su gobierno, convocar elecciones y que Cáceres vuelva a ser presidente de la República. Para su mala suerte, Remigio Morales Bermúdez muere antes de que acabe su periodo de gobierno. Y de acuerdo a ley, y tú lo sabes muy bien, si el presidente muere, ¿quién debe asumir la presidencia de la República? A ver, dime tú. Si el presidente muere, ¿quién debe asumir la presidencia de la República? A ver, ¿qué me dices? Si el presidente muere, ¿quién debe asumir la presidencia de la República? La respuesta es el primer vicepresidente. Muy bien, el primer vicepresidente. ¿Quién era el primer vicepresidente? Se llamaba Pedro del Solar, miembro del Partido Civil, que recuerden, ya no eran tan amigos del Partido Constitucional porque no les había dado todos los cargos que querían. El segundo vicepresidente se llamaba Antonio Arenas, que pertenecía al Partido Constitucional. Cáceres estaba en Estados Unidos. Cáceres ha viajado de Estados Unidos al Perú y ha hecho toda una movida política, ¿ya? Planteando que, como el gobierno ya estaba por culminar, darle el poder al vicepresidente sería absurdo y que mejor se convoquen elecciones. Como la mayoría de los congresistas eran del Partido Constitucional, se estableció ello. Pedro del Solar, del Partido Civil, consideraba que, bueno, ya hemos ayudado mucho tiempo al Partido Constitucional, nosotros nos toca gobernar, pero como eso atentaba contra los intereses de Cáceres, repito, Cáceres hace esta movida. Me dicen, profe, ¿cuántos vicepresidentes hay en un gobierno? Siempre son dos, en teoría. El actual no tiene dos, el actual tiene uno nada más, ¿ya? La primera vicepresidenta es Dina Boluarte, y el candidato a la segunda vicepresidencia de Castillo terminaba siendo Cerrón. Pero como Cerrón tiene un proceso electoral ya juzgado por corrupción cuando era gobernador de Junín, entonces se le negó la posibilidad de poder entrar al proceso electoral. Por eso tiene solamente uno, ¿ya? Por si acaso. Ahora, regresando al caso, ya regresando al proceso. Cáceres hace esta movida, se convoca a un proceso electoral, pero las fechas eran muy cortitas. O sea, en 3 semanas, los partidos que querían presentarse al nuevo proceso electoral tenían que nombrar candidato a la presidencia y candidatos al Congreso. En 3 semanas era imposible. Todos los partidos políticos comenzaron a reclamar, ¿ya? Me están preguntando, profe, ¿cómo se llama el primer vicepresidente de Morales? Se llamaba Pedro del Solar, miembro del Partido Civil. Repito, todos los partidos terminaron chillando. Dijeron, ¿cómo puede ser posible que en 3 semanas te vamos a terminar presentando candidatos si tenemos que todavía elegir dentro del partido quiénes van a ser los candidatos? No se puede, ya no se puede. Y lo que va a terminar diciendo el Congreso, lo que va a decir Cáceres es, señores, ahí están los tiempos establecidos. 3 semanas y punto. El único partido que presentó candidato a la presidencia del Congreso fue el Partido Constitucional.
la ley fue sacada para que Cáceres gane la elección. Los otros partidos no presentaron candidatos, exigieron que se prolongue el inicio del proceso electoral, pero no se les hizo no se les hizo caso. De tal manera que Cáceres, ya a la fuerza, con manipulación del sistema, terminó siendo electo presidente como candidato único. Ahora, recuerda, súmale a Cáceres la crisis económica, porque el precio de la plata ha bajado y las inversiones se han reducido. Súmale a Cáceres la fuerte oposición que consideraba que él había manipulado el proceso electoral para poder ganar, ¿ya? Así que, por lo tanto, la situación se puso muy complicada para él. Nicolás de Piérola. Me están preguntando, profe, si en ese tiempo alguien no quería votar, ¿le hacían pagar multa? Mira, hasta donde yo sé, sí. Lo que pasa es que hay un proceso electoral de 2 instancias en esa época, ¿ya? No es como ahora. En la actualidad, yo voto, por ejemplo, por un candidato, ¿ya? En esa época no. En esa época, la población escoge a las personas que van a votar. Hay llamados colegios electorales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, el distrito del Agustino va a tener 3 miembros del colegio electoral. Entonces, la población del Agustino, ¿ya?, que tenía derecho al voto, votaba para escoger a esos 3 miembros, y esos 3 miembros recién escogen a los funcionarios del gobierno. Es un voto indirecto, ¿ya? Indirecto. No es como ahora que es mi voto, ¿ya? Mi voto vale como 1, voto directo. En esa época no, ¿ya? Son momentos diferentes. Ahora, regreso al caso, ¿ya? Regreso al caso. Cáceres es odiado, ¿ya? Y el Partido Demócrata de Piérola va a intentar sacar petróleo de eso. ¿Qué hace? ¿Ya? Piérola comienza a organizar gente, ¿ya? Comienza a organizar gente de los alrededores de Lima, de la Sierra de Lima, que antes amigos de Cáceres ahora lo odiaban, y en Cañete moviliza una gran cantidad de población armada para intentar dar un golpe de Estado. Ya no hay solo inestabilidad económica por la caída del precio de la plata e inestabilidad política por la forma en la que Cáceres había actuado, sino que además ahora hay inestabilidad social. Como hay una crisis económica internacional, Inglaterra amenazaba con retirar sus inversiones de otras partes del mundo, ¿ya? Y amenazaba sobre todo con retirarla de aquellos países donde no existan las 3 E: estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad social. Y el Perú no lo tenía. Repito, al frente tienes, al borde de una guerra civil, a Cáceres y a Piérola, al Partido Constitucional y al Partido Demócrata. Pero al frente de ellos está el Partido Civil, el grupo de los grandes empresarios, de los hombres ricos, que no ven para nada con buenos ojos el retiro de las inversiones inglesas. ¿Qué sucedía entonces? ¿Qué sucede entonces? El Partido Civil planteó una idea bien clara. ¿Ya? El Partido Civil planteó una idea bien clara. Yo no quiero que se vayan los ingleses, así que ¿cuál de estos 2 que están a punto de pelearse puede ser un mejor amigo para mí? A ver, ellos pensaron, si yo apoyo a Cáceres, si yo apoyo a Cáceres en la guerra civil y este gana, bueno, mis inversiones se van a asegurar. Pero hay un problema. Los pierolistas han terminado demostrando ser muy obstinados, ¿ya? Joden mucho, ¿ya? Si Cáceres les gana, ellos van a terminar levantándose una y otra vez contra el gobierno, manteniendo la inestabilidad que no me conviene, ¿ya? Y Cáceres como que no tiene un gran apoyo social, ¿ya?, por la forma en la que ha manipulado el proceso electoral. Entonces Cáceres no es muy conveniente porque los periodistas van a fregar siempre. Ahora, si apoyamos a Piérola, y Piérola gana, Cáceres no tiene tanto respaldo social como para hacerle la bronca, de tal manera que el gobierno va a ser más estable. Pero tenían un pero con respecto a eso. Piérola era la mejor opción para ellos, ¿ya?, para mantener sus negocios. El problema es que el Partido Civil nació odiando a Piérola. ¿Y por qué lo digo así? Porque recuerden que el contrato Dreyfus establecido por el ministro de Economía, Nicolás de Piérola, afectó a los consignatarios peruanos del guano. Y ellos afectados formaron el Partido Civil. Entonces, ellos nacieron odiando a Piérola, pero ahora tenían que dejar de lado su odio por sus intereses económicos. Algo así como el montón de grupos que terminaron apoyando a Keiko, ¿ya?, porque consideraban que con Castillo iban a perder sus negocios, ¿ya? Entonces, esto fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que el Partido Civil apoyó al Partido Demócrata, formando algo llamado con el nombre de la Coalición Nacional, que aquí está precisamente en la diapositiva, ahí te lo estoy subrayando, la Coalición Nacional. Esta alianza militar se hacía para poder dar un golpe de Estado contra Cáceres en la guerra civil de ese periodo, y una vez que Cáceres fue derrotado, el Partido Civil ahora le va a dar su apoyo electoral a Piérola para que llegue a la presidencia de la República. Y con esto se produce el segundo gobierno de Piérola en el poder.
¿Por qué segundo? No te olvides que ya había gobernado anteriormente Piérola durante la guerra contra Chile, ¿ya? Corto tiempo, pero había gobernado. Ahora gobernará por segunda vez, ¿ya? Por segunda vez. En el segundo gobierno de Piérola, ya en el segundo gobierno de Piérola, ya hay que recordar muchas cosas, ya es un presidente interesante, porque su primer gobierno había sido un desastre, y el segundo va a terminar siendo más estable, por decirlo menos. Él es del Partido Demócrata, pero recuerden que obtiene el gobierno en una alianza con el Partido Civil. ¿Qué le pide el Partido Civil a Piérola? Dos cosas. Déjame a mí el control de la economía, lo mismo que le habían pedido a Cáceres, y segundo, tú vas a terminar apoyándome electoralmente en 1899, como nosotros te estamos ayudando en este momento, ¿ya? Por eso se considera de que Piérola termina siendo un gobierno de transición para el retorno del Partido Civil o del civilismo al gobierno, ¿ya? Esa sido pregunta de examen de admisión. Piérola acuerda que tú me das tus votos y yo te doy los míos. Así que en las próximas elecciones el Partido Civil debe pasar al gobierno. ¿Ok? Piérola gana la guerra civil, ¿ya? Pero recuerda que el montón de gente, sobre todo los sectores populares que lo ayudan, lo que están buscando es dinero. Lo que están buscando es trabajo por la crisis económica que se ha producido por la caída del precio de la plata y todo lo que te mencionaba anteriormente. Entonces, yo no apoyo a Piérola solamente porque me parece buena gente. Yo apoyo a Piérola porque él tiene que resolver mi problema. Y Piérola lo tiene que resolver. Porque si no lo resuelve, la gente que lo apoyó se le puede ir encima. ¿Ya? Se le puede poner en su contra. Entonces, es un tema político complicado. ¿Ya? Complicado, por decirlo menos. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo Piérola? Piérola necesita inversión pública, necesita generar puestos de trabajo, pero para eso necesita dinero, y el Perú no lo tiene mucho. Entonces, ¿qué hizo Piérola? Piérola ya va a terminar contratando a una empresa privada llamada la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. ¿Ya? No es como la SUNAT que le pertenece al gobierno, es una empresa privada. Esta empresa tiene por función cobrar el impuesto de otras empresas. Y sus ganancias es un porcentaje de lo que terminan cobrando. Entonces, si esta empresa quiere ser rentable, si quiere ganar mucho, tiene que cobrar muchos impuestos. O sea, no es que te va a decir tienes que pagarme el 50% de lo que ganas, no, sino que tiene que cobrarle impuestos a todas las empresas que haya. Mientras le cobre a más, va a terminar teniendo más ganancias. Esta empresa le fue bien, fue muy controladora con respecto a los tributos, cobró muchísimos y eso le permitió obtener al gobierno plata. Con esa plata, Piero la va a poder hacer obras públicas. Y para las obras públicas hay una institución que se crea durante este periodo y se le conoce con el nombre del Ministerio de Fomento. ¿Ya? El Ministerio de Fomento. ¿Qué es el Ministerio de Fomento? El Ministerio de Fomento se terminaba encargando de financiar las obras públicas, generando puestos de trabajo momentáneos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento se va a terminar encargando de la limpieza pública. Ellos son los que terminan limpiando las calles, las pistas, los parques, ¿ya? Son los que cortan el césped de los parques, son los que pintan las paredes de los edificios públicos. Y de esa manera se le terminaba dando chambita a la gente, ¿ya? Yo no sé si has visto esto, espero que sí, pero cuando estábamos en plena pandemia y mucha gente perdió el trabajo, ¿ya? En varios distritos, y supongo que donde tú vives también lo debes haber visto, comenzaron a aparecer un montón de gente que tenía chalequito rojo y terminaba trabajando en las calles pintando, por ejemplo, señalizando las pistas. El girar a la derecha, el seguir de frente, el poner la cebra, el terminar limpiando las pistas, las avenidas, ¿ya? No sé si lo has visto, espero que sí, ¿ya? Entonces, sí, lo están planteando, es como una ayuda social. De esa manera, la gente terminaba teniendo trabajo por un mes o 2 meses y por lo tanto ya no se iban a morir de hambre, ¿ya? Eso es lo que se hizo con Piérola. Pero sin duda la mayor obra de Piérola durante este periodo terminó siendo la construcción de caminos y vías ferroviarias hacia la sierra, donde están los centros mineros. ¿Ya? Donde están los centros mineros. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta termina siendo porque en aplanar el suelo, ponerle concreto, ponerle brea, ponerle asfalto, se va a terminar generando una gran cantidad de movilización de fuerza de trabajo. Importante, ¿eh? Importantísimo se va a terminar haciendo esto durante la época de Nicolás de Piérola. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Con eso, repito, la gente terminaba teniendo chamba. Y si bien esas carreteras no me servían en este momento porque no se estaban explotando las minas, lo que a mí me parece excelente es que el gobierno ya no pensó en ahorita, sino que pensó en una inversión a futuro, ¿ya?
Ahorita, en este momento, por la crisis internacional, ningún extranjero, ningún empresario extranjero va a querer invertir en la minería peruana, ¿ya? Pero cuando la economía mundial se reorganice, se restablezca, ¿qué va a terminar pasando? Muchos van a decir, ¿dónde meto mi plata? ¿Ya? Y la minería siempre es un buen activo porque el precio de la plata y sobre todo el oro tiende a crecer, ya tiende a crecer. Entonces, lo que el Perú va a decir, mira, ¿dónde quieres invertir tu dinero? Lo podrías hacer en cualquier parte, pero yo tengo minas que van a generarte muchas ganancias. ¿Y dónde están? Uy, bien metidos en la zona de la Sierra Central. ¿Y cómo llego? Llegar es difícil, pero ya te construí las carreteras, haciendo más atractivo ya a la inversión sobre el Perú. Es un punto importante. Generas trabajo ahorita y generas inversión para futuro. Ese terminó siendo uno de los puntos más importantes, sin duda, del gobierno de Nicolás de Pirola en este segundo periodo. Segundo caso, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado de que es un tránsito al partido civil, ya te hablé de cómo conseguir dinero para poder hacer obras públicas, pero también hay que tomar en cuenta esto. Como el precio de la plata había bajado, repito, por las minas de Zacatecas que te había mencionado hace un ratito, pues ahora muchos países dejaron de lado el patrón plata. O sea, ya no terminaban teniendo reservas de plata en sus bancos, sino que ahora van a tener reservas de oro, del patrón oro. De esa manera se establece en el Perú el patrón oro, ya, para la base monetaria, y se va a establecer como moneda la libra peruana de oro en el año 1898. Nueva moneda, repito, dejando de lado la plata que había perdido valor y siguiendo el modelo internacional. Otra cuestión más, se le va a terminar acusando mucho a Nicolás de Piérola. O sea, la oposición le va a decir, ¿no? Cholo, podrás estar haciendo bien las cosas, pero tú terminaste yéndote durante la guerra contra Chile. En política siempre te van a terminar sacando lo peor que hiciste, antes te lo van a terminar sacando, ¿ya? Como parte de tus problemas ahora. ¿Qué va a terminar pasando entonces? Piérola, ¿ya? Le van a decir, tú perdiste la guerra contra Chile, ¿ya? Tacna de Arica sigue en manos de los chilenos. Entonces lo que va a terminar haciendo Piérola es lo siguiente. Piérola va a decir, bueno, necesitamos recuperar Tacna y Arica. Perfecto, yo lo sé, quisiera hacerlo, ya quisiera hacerlo, pero lo que nos falta es plata porque Chile va a terminar pidiendo sus 5 millones de pesos chilenos y no tenemos. Entonces, para juntar dinero, ¿qué vamos a hacer? El estanco de la sal, ¿ya? Aquí está, tercer punto del cuadrito este, estanco de la sal. El estanco de la sal. Profesor, ¿qué es un estanco? Esto yo te lo he mencionado antes, pero te voy a terminar reactivando el punto. Se llama estanco cuando el Estado, cuando el país, ya cuando el Estado, cuando el gobierno dice, todos los centros de producción de este recurso dentro del país son míos, ya no son de libre uso. ¿Qué significa? Antes, un salinar, ¿ya? O sea, una mina de sal, ¿qué es lo que estaba? Era libre. Tú agarrabas, ya tú ibas a esta mina de sal, ibas con tu pico, ibas con tu saco, picabas la sal, lo pulverizabas, lo metías en tu saco y lo vendías, ¿ya? Porque es como sacar arena de la playa nada más. Pero ahora el gobierno va a decir, no. Todas las salineras del país le pertenecen al Estado peruano. Si alguien quiere sacar sal de ahí, me tiene que terminar pagando a mí una concesión, un derecho por explotar este recurso. ¿Ok? Entonces, ya con el estanco de la sal, Piérola decía, con esto voy a conseguir la plata, los 5 millones de pesos, para poder hacer el plebiscito por Tacna y Arica. Ese era el supuesto por el cual se hizo el estanco de la sal. ¿Qué generó? Generó levantamientos. Gente que terminaba viviendo de la extracción y la venta de la sal para su día a día, en Huanta, en La Mar, en Ayacucho, sobre todo protestaron, y el gobierno les metió golpes, como parte de la situación. Otra cuestión a poner en cuenta, Me voy a la siguiente página para ver el caso, porque estoy hablando del tema de la guerra contra Chile. Se le va a terminar diciendo a Piérola, ¿ya? De que él había hecho una muy mala defensa de la capital porque su línea de defensa, ya en San Juan de Miraflores, era una porquería. Y lo era, ya te expliqué la vez pasada. Y Piérola va a decir, sí, pues sí, tiene razón. El sistema de defensa que yo establecí terminó siendo muy malo, ¿ya? Ahora, me pueden terminar diciendo a mí, que yo tengo la culpa, y lo acepto. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es algo. ¿Por qué tomé yo la decisión de terminar organizando la defensa de Lima? Porque los oficiales del ejército peruano que deberían haber tomado esa decisión, uno, tenían un alto cargo militar, no porque fueran las mejores personas preparadas, salvo algunos, sino que la mayoría terminaba siendo hijo de, es decir, tenían un cargo militar muy alto porque terminaban siendo hijo de alguna familia importante, pero no porque fueran militares destacados. Por eso que tuve que asumir y acepto el error. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me reclaman por lo que se hizo? Perfecto, ya no podemos retroceder el tiempo. Lo que hay que hacer es preocuparnos por lo que se podría hacer luego.
podríamos tener una guerra con Chile o contra otro país, es una posibilidad. Así que hay que prepararnos para una eventual nueva guerra. De esta forma, el gobierno de Nicolás de Piérola va a terminar convocando a una misión militar francesa para que termine reorganizando a la fuerza militar peruana. Esa misión militar se le conoce con el nombre de la misión Clement, ¿ya? Se le conoce con el nombre de la misión Clement. Se le llama así por Pablo Clement, que es el que va a terminar organizando, ya, o reorganizando la fuerza militar en el Perú, ¿ya? Esta misión francesa, ¿qué es lo que hace? Establece tres grandes cambios. Número uno, para que los altos mandos militares o los oficiales sepan qué hacer en caso de un nuevo conflicto, deben conocer de estrategia militar. Para eso se va a crear una escuela de altos estudios militares, que se llama la Escuela Militar de Chorrillos, para los oficiales, ¿ya? Por eso le estoy poniendo este punto acá. Ahora, había un segundo punto. ¿De qué me sirve tener militares con alto conocimiento de estrategia de guerra si, ya si las tropas que van a seguir las órdenes no saben qué hacer? Ya no saben qué hacer. Un ratito voy a parar el audio, ¿ya? Mucha voy. Ya muchachos. Entonces, repito, ¿de qué les serviría tener oficiales con alto conocimiento de estrategias si quien tiene que seguir las órdenes no las sabe hacer? Porque no tenemos una tropa preparada, que era uno de los errores que habíamos tenido antes. Por eso mismo se establece, como una de las reformas militares, el servicio militar obligatorio, ¿ya? Obligatorio. ¿Qué significaba eso? ¿Ya? Por ejemplo, eh, en la actualidad tú cumples 18 años y te dan tu derecho a la ciudadanía, derecho a elegir y ser elegido como parte de algún cargo en el gobierno. Te dan tu DNI, ya azulito. Pero tomen en cuenta de que anteriormente, en la época de tus padres o tus abuelos, no había eso. No te daban a ti automáticamente tu DNI o tu libreta electoral, sino que primero te tenían que dar tu carnet militar o de las Fuerzas Armadas, del Ejército de la Marina o de la Fuerza Aérea. ¿Qué implicaba eso? Que antes de ser un ciudadano, tenías que haber tenido una preparación militar y tenías que ser reserva en caso de que haya alguna guerra futuro. Por si acaso, ¿eh? Ya, pregúntale a tus abuelos, ya, con ellos te van a terminar dando ese dato con mayor razón todavía. Entonces, se pensó eso con la misión Clement. Toda la población, antes de su mayoría de edad, va a terminar pasando por el cuartel. Si tienes plata, puedes terminar pagando y te evitas el servicio militar, ¿ya? Pero si no tienes dinero, vas a tener que entrar al servicio militar obligatorio, sí o sí. Con eso, ¿sabes qué se ganaba? Se ganaba un montón de indígenas, ya campesinos del área rural, gente pobre y explotada, que va a terminar sirviendo como tropas del ejército peruano. Mira, se intentó hacer un proyecto de ley así durante la época del gobierno de Ollantumala, en momentos más cercanos. Castillo dice que lo quiere hacer también, ¿ya? Pero en el caso de Humala, ¿qué se dijo? Servicio militar obligatorio. Quien no quiere establecer el servicio militar obligatorio tiene que pagar 2.560 soles, ¿ya? Evidentemente, alguien de clase media o alta, 2.560 soles, con un poco de esfuerzo lo puede pagar. Pero una persona de clase baja que con la joda tiene para poder sobrevivir día a día, ¿cómo va a tener pagándolo? Esa ley era contra los pobres, es lo mismo que pasó acá. La gente pobre, zona rural, campesinos, indígenas, ya van a terminar pasando a ser tropas. Y se les va a enseñar ahí dos cosas, no solamente a cómo terminar participando en el campo de batalla, sino a ir generándole conciencia nacional. Recuerden que Manuel Pardo, en el primer civilismo, había establecido ya la construcción de una serie de escuelas, pero solamente en ciudades y en algunas provincias de la costa te había mencionado yo. En las zonas rurales, en las provincias más alejadas, donde está la mayoría de la población indígena, campesina, no, ya no, ellos no tenían acceso a la educación. Por lo tanto, ya no se sentían como parte del país. Entonces, ¿cómo puedo hacer de que esa gente quiera pelear por el país? Simple, vamos a meterlos al cuartel. En el cuartel no solamente le vas a enseñar a que se despierten temprano, sino también le vas a terminar enseñando a que canten el himno, ya recen, terminen haciendo no sé, en sus clases terminan conociendo a los héroes nacionales que terminaron dando la vida por la patria e ir generando una conciencia nacional. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. El servicio militar obligatorio buscaba generar una conciencia patriótica entre la población indígena, sobre todo, que van a ser las futuras tropas. Un momentito, por favor.
Ya, sigamos entonces. Esos son los puntos importantes. No te olvides, ¿ah? Escuela de Oficiales de Chorrillos para terminar preparando a los oficiales en caso de hay una guerra con conocimientos de estrategia militar, ¿ya? Y servicio militar para poder preparar tropas y para ir generándoles una conciencia nacional de defensa de la patria, ¿ya? El tercer punto, y les pongo acá también, es el Código Militar de Justicia. Es un punto especial, es un punto especial. Porque, por ejemplo, tú no puedes terminar juzgando al militar de la misma manera en que juzgas a un civil. Por ejemplo, recuerda que hasta esa época, ya, bueno, recuerda que un militar tiene el derecho de portar un arma, porque con eso va a terminar defendiendo la soberanía nacional, ¿ya? Si un civil le mete bala, ¿ya? A otro civil, ¿ya? Simplemente porque se le da la gana, ¿ya? O porque quería defender su propiedad, pues eso se puede terminar evaluando. Si un militar mete bala para poder defender la soberanía nacional que no se ha invadido, pues eso no se podría evaluar. O sea, no es lo mismo las acciones de un militar que un civil y por lo tanto tienen que haber fueros diferentes. Se crea el Código Militar de Justicia para terminar viendo este caso. Ahora, yo creo ya de que tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, con el Código Militar de Justicia, hay tres formas de juzgar en el Perú. Código Civil para la población común y corriente, Código Militar, que recién se acaba creado, y Código, ya, y Código, se me va el nombre, Código de Justicia Religiosa, ya, el Código Clerical. Entonces, a los sacerdotes también se les juzgaba diferente, ya, diferente que a un civil o un militar. Eso sí era absurdo. Ellos como tenían derechos especiales, entonces también venían teniendo deberes diferentes. Ellos no podían votar en el proceso electoral, por ejemplo, como un dato adicional. ¿Ok? No te olvides de la misión Clemen, de la misión militar. Otro dato que te acabo de mencionar. Profesor, ¿por qué me dices de que el cuartel iba a terminar sirviendo como una forma de generar conciencia patriótica entre la población principalmente indígena? Porque no te olvides lo que te he mencionado. Escuelas hay muy pocas, solamente en las ciudades importantes del país y en algunas provincias de la costa, ¿ya? Tú no eras alfabetizado, tú eres un iletrado, por lo tanto eres considerado como alguien que no vale mucho, ¿ya? Ahora, lo que va a terminar pasando acá también termina siendo importante por esto. En 1895 se va a terminar produciendo un debate en el Congreso, de un debate en el Congreso, sobre el tema del derecho al voto de los analfabetos, ¿ya? De las personas que no saben leer y escribir. Y se terminó estableciendo lo siguiente, después de décadas de debate, ¿eh? Porque recuerden que en el primer gobierno de Castillo también se terminó debatiendo, de Castilla, se debatió sobre si los indígenas debían votar o no y se impuso que sí lo debían hacer. Ahora se terminó estableciendo lo contrario, ¿ya? Que los analfabetos, ya que los analfabetos no deben votar porque pueden ser manipulados. Entonces, en la nueva ley electoral, el analfabeto ya no tiene derecho al voto. Y con eso se excluye a la inmensa masa rural indígena, que era la mayoría de la población, y se termina dando el voto a una masa supuestamente superior, intelectual, con ideas positivistas de las ciudades y de la zona de la costa, dándole gran peso y poder al partido civil. Esta ley, en realidad, de excluir a los analfabetos, era para que el partido civil tenga y se mantenga en el poder muchos años, como va a suceder, porque la próxima clase tenemos que ver la República Aristocrática, 20 años del gobierno del Partido Civil durante esta época, ¿ok? Otro dato más, y otro dato más. La economía internacional, ya recuerden, cuando Piero la llega, está en caos. La plata ha bajado en su precio, las inversiones terminan siendo muy reducidas, un caos en general. Recuerden que Piero la afrontó bien el tema al terminar haciendo inversiones públicas y generando puestos de trabajo temporales. Pero para su buena suerte, la economía mundial se comienza a reactivar, ya a reactivar. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a tener dos grandes boom, ¿ya? Dos grandes explosiones de crecimiento económico. Ya, te decía, hay dos grandes boom, es decir, productos que no se vendían mucho, que de un momento a otro ¡plá!, explotaron y comenzaron a generar muchas ganancias. El primero de ellos es el boom del caucho. El caucho termina siendo, ¿ya? Hay un árbol llamado caucho en la selva, en la zona del Putumayo, entre Brasil y Perú, al cual tú le hacías un tajo, un corte, ¿ya? Y terminaba saliendo como una baba negra, ¿ya? Y esa baba negra es el caucho. El caucho como caucho no vale mucho, ya no vale mucho, es una masa chiclosa.
Pero si al caucho tú le terminas haciendo un proceso llamado vulcanización, que es lo que se hizo en los Estados Unidos, entonces el caucho lo terminabas convirtiendo en una masa chiclosa sólida, que podía resistir tracción y con eso podías hacer ruedas mucho más resistentes. Entonces, en esa época hay que tomar en cuenta, justo a finales del siglo XIX, se está desarrollando una industria automovilística en los Estados Unidos llamada la industria Ford. Y la industria Ford, como está produciendo autos en gran cantidad, necesita muchos neumáticos. Así que, como hay una gran demanda de neumáticos, los países que tienen caucho, como Perú y Brasil, van a terminar vendiendo mucho ese recurso. No lo vende el Estado, lo venden empresarios. Hay dos empresarios importantes para eso. Uno es Carlos Fermín Fiscarral y el otro es Julio César Arana, que van a extraer el caucho y venderlo. Hasta ahí está bonita la situación. Pero lo que ellos también hicieron fue algunos abusos muy fuertes, sobre todo algo llamado con el nombre de las correrías, que está poniendo por acá. ¿Qué fueron las correrías? Ellos contrataron gente armada, bandoleros, y literalmente cazaban tribus amazónicas y los obligaban a extraer el caucho. Así, un abuso tremendo, ¿ya? Tremendo, tremendo lo que va a terminar pasando. Una casi esclavización de pueblos amazónicos que luego va a terminar siendo denunciado, pero el caucho va a generar mucha plata. La ciudad de Iquitos, Loreto, va a terminar teniendo tanta plata que hasta va a intentar independizarse del Perú, ¿ya? Y el gobierno peruano va a comenzar a negociar con ellos una menor cantidad de impuestos por el negocio del caucho, para que no se vayan. Fue una movida política, solamente que todo el mundo quería su parte de las ganancias del caucho. Por otro lado está el boom, ¿ya? Por otro lado está el boom. Por otro lado está el boom azucarero, ¿ya? El boom del azúcar. ¿Qué pasó? El mayor productor y exportador de azúcar del mundo se llama Honduras. Honduras. Y el segundo es Cuba. Ahora, ¿qué pasó? 1895 se inicia una guerra llamada como la Guerra Hispano-Norteamericana. En la Guerra Hispano-Norteamericana, Estados Unidos, Norteamérica, decide hacerle la guerra a España, por eso el nombre de Guerra Hispano-Norteamericana, para poder liberar a las últimas 3 colonias que España tenía: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. ¿Ya? No nos interesa tanto el proceso, lo vas a ver con Yucre en Historia Universal, pero lo que sí quiero que entiendas es que durante el año 1895, en la que Estados Unidos peleaba con España por la libertad de Cuba, Cuba no podía vender tanta azúcar. Cayó la exportación cubana de azúcar. Y cuando Cuba vende menos, ya el mercado quiere más. De esta manera, los países que producían azúcar, como Colombia, Brasil y el Perú, se van a ver sumamente beneficiados. La crisis de uno es el beneficio del otro. ¿Ya? No te olvides tú. Alguien pierde, otro gana. Cuando Cuba no puede vender azúcar, nosotros vamos a venderla. ¿Quiénes se benefician? Los grandes hacendados azucareros que habían terminado comprando gran cantidad de tierras en la costa norte. ¿Ya? A eso se les llamó en Europa como los varones del azúcar. ¿Ya? No te olvides tú. Vamos a terminar la clase. No solamente llegaron las inversiones, ya las inversiones azucareras y del caucho, la exportación de esos productos, sino también comenzó a llegar una gran cantidad de inversión extranjera. Bancos, los bancos son fundamentales, recuerden eso, porque el banco tiene la capacidad financiera. Ellos son los que prestan plata para que la gente quiera hacer negocios. Entonces, aparecen varios bancos en el Perú cuando la economía mundial se comenzó a reactivar. El Banco Alemán Transatlántico, el Banco Internacional, el Banco Popular, que era de la familia Prado, y el Banco de Perú y Londres, ¿ya? A ver, muchachos, muchachas, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? Por favor, confírmenme, porque alguien me está diciendo que no se me escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Ah, ya. Entonces es tu audio, hijita, ya la que me terminó diciendo que no se le escucha, ¿ya? A veces puede fallar mi audio, puede fallar la de ustedes, ¿ya? Pues en este caso, todos me están escuchando, felizmente no es el mío. Ahí sí sería un problema mayor, ¿ya? Entonces, repito. El Banco de Perú y Londres era algo así como el Banco de Crédito del Perú, el banco con mayor cantidad de capitales, ¿ya? Me están diciendo, profe, incluso se escucha más alto que su clase pasada, es que estoy con un micrófono pechero, como si estuviera dando entrevistas en la tele. Porque uno es importante, ¿no? Ubícate. Entonces, repito. El Banco de Perú y Londres es el banco más importante del país. El banco hace financiamiento, no solamente recibe los ahorros de la gente, sino que ellos van a tener mucho capital para poder financiar otro tipo de empresas y de industrias. Cuando estos bancos llegan al país y comienzan a invertir, van a generar muchos puestos de trabajo, directos, es decir, para la gente que chambea en las oficinas de estos bancos, e indirectos para las empresas que le brindan servicios.
limpieza, venderles papel, inmobiliario, etcétera. Se generan muchos puestos de trabajo. Pero además, repito, aparecen varias otras empresas más financiadas por parte de ellos. Está la compañía de seguros RIMAC, está la industria textil La Victoria, de la familia Prado, está la Inca Cotton Mill, la industria textil inglesa que está en Perú, en Vitarte. Y así comienza a haber un montón de puestos de trabajo. Así que con Pierole, en su segundo gobierno, la situación fue muy diferente. Su primer gobierno fue un caos, su segundo gobierno va a ser un gobierno de estabilidad política, de estabilidad económica, de estabilidad social, con crecimiento de inversiones. Pierole tuvo un segundo gobierno bastante bueno, ya bastante bueno. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que su gobierno acaba en 1899 y él tiene que darle paso al Partido Civil iniciándose la República Aristocrática. Pero esto ya lo veremos la próxima clase que nos corresponde ver ese tema. ¿Ok, muchachos? Vamos a ver alguna de tus preguntas dirigidas. Ya, vamos a ver alguna de tus preguntas dirigidas de esta semana. Aunque me acaban de mandar un mensaje que tengo que ir viendo el tema de mi bebé. Pero vamos a ver porque corresponde. Ya, corresponde. Esta teoría es nuevecita, por si acaso, ¿eh? Así que úsenla bien, lean, por favor. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, dirigida 25, dice acá. Indique cuál de los conceptos es el más adecuado para definir el periodo republicano llamado Reconstrucción Nacional. A. Periodo republicano de apogeo exportador del guano. No, el guano ya fue hace rato. Periodo de auge exportador salitrero. No, ya porque el salitre lo perdimos en el sur. Predominancia del Partido Civil. No, el Partido Civil está en alianza con el Partido Constitucional. ¿Ya? Dice caudillismo y crisis económica posguerra con Chile. Ese termina siendo la característica de este periodo. Estamos en crisis y estos gobiernos de caudillos van a intentar afrontar esta situación. 2. El periodo de la reconstrucción nacional tuvo como prioridad salir de la profunda crisis en la que nos había dejado Chile tras la guerra, pero también se caracterizó por la reorganización del modelo económico. Con respecto a las tierras agrícolas, menciona usted la alternativa que contienen enunciados correctos. 1. Los gamonales andinos o de la sierra entraron en una dura crisis y se rezagaron frente al hacendado costeño. Verdadero, eso estaba entre las características de la reconstrucción nacional y el segundo militarismo. 2. La producción en la selva alta por la Peruvian Corporation superó la producción costeña. No, para nada. Repito, quisieron invertir, pero se dieron cuenta que era de muy difícil acceso y retirada de productos de la zona, por eso es que no invirtieron más. Los latifundios se imponen y absorben a las medianas y pequeñas tierras, ya, en zonas de cultivo en la costa norte. Eso también termina siendo verdad, no te olvides tú, ya. Así que la 1 y la 3 deben ser clave. La B. Se introdujeron productos transgénicos. No, los productos transgénicos se han querido establecer en el Perú en los últimos 15 años, ¿eh? Pero felizmente ha habido una resistencia política hacia esos productos, ¿ya? Felizmente, ¿ya? Así que la clave es la B de besito. 3. A inicio del segundo militarismo se observaron diferentes convulsiones sociales en diversos puntos. Ah, disculpa muchachos, no sé si estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes están viendo las preguntas o no? Ah, no le estaba compartiendo. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Yo estoy dando las claves y no estoy dando. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Se ven las preguntas. Ya. Yo estaba hablando y... Ya, perfecto. 3. A inicio del segundo militarismo se observaron diferentes convulsiones sociales en diversos puntos del país. Un ejemplo de ello fue la rebelión de Tusparial, la cual se produjo ante la contribución personal y que la gente lo consideraba como una restitución del tributo indígena, no te olvides tú, por el abuso que había contra ellos, porque se les habían quitado tierras y otras cosas más. Entonces dice, la imposición de la contribución laboral tomando una forma de restituir el tributo indígena. ¿Ya? Entonces, esa es mejor clave, la clave C. Pregunta 4. Durante el gobierno de Cáceres, este recibió el proyecto de Michael Grace para iniciar una negociación con el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa, lo que dio lugar al contrato Grace en 1889. Por medio de este contrato, los acreedores consiguieron la entrega de ferrocarriles por 66 años. Por ello, los autores modernos consideraron este contrato como, ¿ya? Y la respuesta termina siendo ¿cuál? Como lesivo para la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque entrega un montón de territorios y recursos ya a estos ingleses. Entonces les decía que nos hacía demasiado dependientes. Ya no te olvides tú. Pregunta número 5. Durante el periodo del segundo militarismo se suscribe un controversial acuerdo diplomático de corte limítrofe que fue desechado por el Congreso de la República al superar los límites de las prerrogativas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque le estaba dando territorios cuando el presidente no puede ver temas de límites. Establezca el nombre del tratado y con qué país se suscribió. ¿Cuál es el nombre del tratado? García Herrera. ¿Con quién se firmó? Con el Ecuador. Recuerda que el Congreso no lo va a terminar aceptando luego, lo va a terminar rechazando, no te olvides. Y generará conflictos con el Ecuador.
Pregunta 6. Indique los personajes que gobernaron durante el segundo militarismo según el orden de las siguientes imágenes. ¿Quién es el primero? El primero es Cáceres. ¿Y quién es el segundo? Termina siendo Miguel Iglesias, a quien Cáceres le dio golpe de Estado. Así que la clave termina siendo la C de casita. Ya, la C de casita. Pregunta número 7. Pregunta 7. Ya. Dice, ya, question 7. Causa por el cual se realiza el golpe de Estado contra el segundo gobierno de Cáceres. Ya. A ver, acusé de promover el golpe de Estado contra Remigio Morales Bueno, no porque este pata se había muerto. Promover una asamblea legislativa inconstitucional, manipulación del sistema electoral o de crisis sociopolítica que podría espantar a los capitales ingleses. Dice, la causa, ya, la causa termina siendo esta última. La causa era que Inglaterra no retire sus inversiones y por eso es que el Partido Civil apoya al Partido Demócrata. Si a mí me dijeran cuál es el pretexto por el cual se da el golpe de Estado o la guerra civil, es la manipulación del sistema electoral, que Cáceres había promovido un proceso electoral rápido para poder ganar, ya, pero la causa termina siendo que no se vaya a Inglaterra y sus inversiones. 7 clave C. 8. Piérola, ya es el tránsito al Partido Civil. Ya, muy bien. Sobre su gobierno podemos establecer verdadero o falso. Dice, 1. La sociedad de recaudación de impuestos permitió al gobierno mayores ingresos fiscales. Verdadero. Ya, con esos cobros de tributos se le dio más dinero al Estado. 2. Las múltiples obras públicas permitieron la reactivación económica del país. Eso también termina siendo verdadero. Entonces es verdadero o verdadero. Puede ser la A o puede ser la C. A ver, la tercera dice, se estableció un derecho al voto igualitario y sin restricciones de edad, género o educación. Falso, porque los analfabetos no van a poder votar. ¿Ya? Así que, por lo tanto, la tercera es falsa. Si la tercera es falsa, entonces la clave es esta de acá. Porque contiene verdadero, verdadero, falso. El otro es verdadero, verdadero, verdadero. ¿La fuerza militar se modernizó tomando como modelo el sistema prusiano? No. Mientras que el Perú establecía el modelo francés con la misión Clemen, Chile va a terminar estableciendo el modelo prusiano, ya, en su país. Pero nosotros no, ¿ya? En la 8 la clave es la A. La 9 dice, ante la depreciación debido a la sobreproducción de plata, en 1897 se emprendieron una serie de políticas monetarias para adoptar el patrón de oro. Se pretendía cambiar la unidad monetaria vigente entonces, el sol de plata, por una nueva de oro. Este proyecto tuvo fuerte resistencia, sobre todo entre los exportadores, quienes tenían mayores ganancias cuando el sol valía menos. Finalmente, por ley del 29 de diciembre de 1897, el gobierno ordenó la acuñación de monedas en oro con el mismo peso y la ley que la libra esterlina inglesa. Un decreto del 10 de enero de 1898 estableció el peso y ley de la nueva moneda nacional, la que se llamaría libra peruana, y tendría en el anverso un escudo del Perú y por el reverso la efigie de un inca, la cara de un inca. Del texto presentado se puede colegir o se puede interpretar correctamente que A. La reforma monetaria señalada fue planteada por Cáceres, no, porque es en el gobierno de Piérola. B. La libra esterlina reemplazó la libra peruana de oro, no. Teníamos una moneda de igual valor que ellos, pero no es su moneda. C. Se estableció por primera vez el sistema monetario bimetálico, o D. Se buscó frenar un proceso inflacionario. Esto es lo que se buscó, ¿ya? Tener una moneda fuerte para que no se siga devaluando, ¿ya? La 9 es la D de dedo. Y la última, ¿ya? Dice, en la última década del siglo XIX, la vida política del Perú tuvo como principal protagonista a Piérola. Este caudillo arequipeño logró derrocar a Cáceres, ¿ya? E inició un gobierno, dice, que protegió la industria nacional. Bueno, hay inversión nacional e inversión extranjera, puede ser, ¿ya? Aliado del imperialismo estadounidense, no, está más ligado a Inglaterra. Dice que apoyó a los agroexportadores nacionales, bueno, por eso van a tener muchas ganancias producto de la venta del azúcar. Dice que solicitó muchos préstamos extranjeros. La mejor clave termina siendo esta de acá, ¿ya? La C. Hay préstamos del exterior también, pero la mejor clave es la C por el crecimiento del boom del azúcar que hace un rato les comentaba. Bueno, muchachos, siendo las 12:02, hemos acabado la clase de hoy. Ya nos vemos en la siguiente clase, que tenemos que ver por lo menos la primera etapa de la República Aristocrática. Vengan estudiando, vengan repasando, el tiempo se pasa rápido y yo voy a recoger a mi chinito, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana, muchachos, cuídense mucho, ¿ya? Un abrazo para todos. Chao, 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 Miriam, te dejo, cuídate.